No. Pues buenas tardes, soy Ernesto Maldonado, soy trabajador social de Adela CV, algunos no me pondréis cara, que sirva de presentación para todos. Y nada, bienvenidos a las 29ª jornadas de Adela CV, Vivir con ELA y Ventilación Mecánica Invasiva, jornada de información, cuidados, experiencias y apoyo. Agradecer en primer lugar al Hospital General Universitario por ceder instalaciones y ser partícipe mediante doña Goitzane Marcaida Benito, la directora gerente del consorcio del Hospital General Universitario, que ahora en breve dirá unas palabras a modo de apertura de las jornadas. También agradecer el seguimiento, tanto presencial como telemático, para los que nos estéis viendo por la web o por el canal de YouTube. Destacar que desde Adela CV todo el trabajo que hacemos es por, para y con los afectados y las afectadas, y así es como se han gestado estas jornadas, propuestas por los propios afectados y cuyo objetivo marcado es ofrecer la información que tanto pacientes como familiares, cuidadores y entorno próximo puedan necesitar a la hora de un momento tan capital en la enfermedad como la toma de decisión sobre la traqueostomía. En concreto, cuándo es necesaria, en qué consisten la intervención y cuidados y la atención que se necesita. Siempre desde el enfoque de que cada persona vive su vida y que cada experiencia de la enfermedad, aunque con puntos en común, es única y las decisiones que conlleve siempre deberán ser personales y libres. La vivencia de esta enfermedad es totalmente transversal y tiene muchas aristas, afectando a todos los niveles de la vida, tanto aspectos físicos como psicológicos, sociales, familiares. Por ello, hemos tratado de reunir aquí hoy actores que puedan representar, tanto a nivel de conocimientos como de experiencia vital, un abanico lo más interdisciplinar posible. Testimonios en primera persona de afectados y entornos familiares, también por parte del equipo de neurología del Hospital Clínico, información clínica de cuidados y sobre la toma de decisiones compartidas. Hablarán el doctor Santos Ferrer Espinosa, neumólogo, don Pablo Rollo Simó, supervisor de enfermería del Hospital Clínico también, y el doctor José Luis Díaz Cordobés, psicólogo del Servicio de Neumología. Habrá un momento también para la participación activa de los asistentes, tanto a nivel presencial como telemático, en un coloquio en el que podrán hacer las preguntas que consideren al equipo de neumología del Hospital Clínico. Y nada, sin más dilación, doy paso a Goitzane, que va a dar sus palabras para la apertura de las jornadas. Buenas tardes. En primer lugar, quiero daros la bienvenida y agradecer la oportunidad de poder ser vuestra casa, ¿no? para poder reuniros. Os doy la bienvenida como gerente y como gerente tengo que decir que para mí es muy importante los movimientos ciudadanos y vosotros sois un movimiento implicado, que os une una enfermedad y esto hace que se ayude a los pacientes y a los familiares a ser pacientes y familiares formados, informados y corresponsables de su enfermedad. Luego, por otra parte, como médico, a mí lo que me han enseñado es que en la enfermedad lo que hay que hacer es primero prevenir, a veces no se puede prevenir, luego hay que curar, a veces es difícil la curación, y luego hay que paliar. Y paliar significa dar una atención digna a los pacientes con todos los medios a nuestra disposición, con el apoyo psicológico, farmacéutico, de fisioterapia, a los pacientes y a la familia, que tienen un papel fundamental y que están experimentando la misma dificultad de ver a un paciente enfermo y con una enfermedad muy dura. Y por último, como persona, lo que tengo que decir es que sois unos valientes y que tenéis toda mi admiración y que seguid adelante luchando porque yo me emociono porque es muy duro y veo gente con ganas de pelear y de seguir adelante. Y eso es lo que más me gusta, que nadie se quede atrás y que la gente pelee por conseguir una vida digna como pacientes, ¿verdad? Y por eso os doy las gracias por tener esta oportunidad de poderos acoger en nuestra casa, en nuestro departamento, en el Hospital General. Muchas gracias. Muchas gracias a Goitzane. Y a continuación, conforme habíamos hablado, vamos a contar con la colaboración de afectados, afectadas y su entorno familiar más cercano, que nos van a hablar desde su experiencia personal, desde su vivencia, tanto de diferentes momentos de la enfermedad como de la vida con traqueotomía.
Agradecemos públicamente su valentía y su honestidad en cada una de sus experiencias y en su forma de ofrecernos un testimonio tan válido en una enfermedad en la que todos los casos, conforme hemos dicho, tienen puntos comunes, pero también una realidad única. La primera experiencia es la de María José y Vicente. María José Penalba es la viuda de Vicente Román. Él estuvo de acuerdo con la tráqueo, pero tuvo alguna complicación con la operación. Vicente falleció en el 2023 y María José nos va a hablar de su experiencia acompañando a Vicente en la enfermedad, desde el diagnóstico hasta el momento en que decidió la sedación, y lanza una reflexión sobre algunas de las carencias que percibió durante este proceso, además de un mensaje de ánimo y lucha. Hola, mi nombre es María José Penalba y mi marido se llamaba Vicente Román Agulló y murió de ELA el 17 de octubre del 2023. Los primeros síntomas de la enfermedad pues fueron en el 2016 y empezó porque no podía cortarse las uñas con el corta uñas, no podía levantar la puerta del garaje, ese tipo de cosas. Luego le diagnosticaron la enfermedad en 2017. Él se dio cuenta enseguida de lo que le pasaba porque su madre tuvo una enfermedad neurodegenerativa, aunque no era ELA. Entonces, ya os digo que a partir del 2017, del diagnóstico, pues la evolución fue poco a poco, luego un poco más rápida, pero bueno, él tuvo claro desde el primer momento que quería vivir y que iba a pelear. Entonces él tenía amigos con la tráqueo y tenía claro que llegado el momento se la iba a hacer. Entonces con esto quiero deciros que lo más importante para él en el momento de tomar la decisión de hacérsela fue que tenía amigos que ya la llevaban hecha y esos compañeros y la experiencia de sus compañeros fue lo que le llevó a decidirse, y la ilusión y las ganas que él tenía de vivir. Cada caso de ELA es distinto. Entonces, pues cuando llegó el momento, las cosas no salieron como él esperaba, y con la misma valentía con la que decidió vivir y con la que decidió hacerse la tráqueo, con esa misma valentía, pues decidió la sedación. Como todo lo que tiene que ver con esta enfermedad, pues falta mucho estudio y falta mucha práctica y falta mucha preparación de los hospitales, del personal sanitario y de los cuidadores. Igual nosotros, los familiares, como los cuidadores profesionales que contratamos. Y esto es lo que se me ha quedado a mí. Esta falta de preparación para nosotros. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme y mucho ánimo. Y solo os puedo decir lo que él hubiese dicho: a pelear mientras el cuerpo aguante. Muchas gracias a María José por compartir su experiencia. La segunda es la experiencia de Pilar y Juanjo. Pilar es la viuda de Juan José Ramírez y comparte su experiencia como cuidadora principal de su marido durante 7 años.
Nos transmite su vivencia con la tráqueo y lo que supuso para ellos y destaca la importancia del buen acompañamiento e información del equipo de neumología. Hola, buenos días. Soy Pilar. Mi marido ha padecido ELA y he sido su cuidadora principal durante 7 años. El comienzo de la ELA, mi marido empezó por la pierna izquierda, se le caía el pie a la hora de andar. De ahí pasamos a la mano derecha, la pierna derecha, la mano izquierda y por último una falta de aire en los pulmones y una debilidad en el diafragma. Nuestra experiencia con la tráqueo fue una experiencia bastante dura al comienzo. Adaptarse es un poco complicado porque también le dejó sin habla, pero alargó su existencia y lo ayudó a poder respirar tranquilamente sin tener ese agobio que padecía por no poder hacerlo él solo. En un principio nosotros tuvimos la grandísima suerte de contar con un gran equipo médico, neumólogo, neurólogo, el cual cuando pusimos la tráqueo nos lo explicó todo, estuvieron a nuestro lado. Hemos tenido también un gran equipo de la UHD detrás de nosotros. No he tenido esa falta de que me dijeran qué es lo que tenía que pasar o qué es lo que iba a pasar, porque siempre me he sentido bastante protegida con ellos. Y Juanjo confiaba en ellos y la verdad es que la tráqueo para nosotros fue una gran decisión. Dura, pero una gran decisión. Hizo que estuviera con nosotros y en mi casa, con mi familia, con mis hijas, más tiempo a lo mejor que el que hubiese durado sin ella. Por lo tanto, animo a la persona que pueda ponérsela y que tenga los medios para poder llevarla, opte por ella, ya que es una esperanza de vida un pelín más grande que si no la llevas. Muchas gracias a Pilar también. La siguiente experiencia es la de Janine y José Vicente. El vídeo de Janine Pérez y José Vicente Duarte es un extracto de una entrevista realizada por Vitalaire y José Luis Díaz Cordobés, con el que hoy también contaremos durante la tarde, para su espacio destinado a pacientes. En el vídeo se destaca la importancia de contar con un cuidador externo y de cuidar al cuidador. Y el propio José Vicente ofrece estrategias para llevar el avance de la enfermedad de la mejor forma posible. El tema de los cuidadores es muy importante, imprescindible. Es vital, sobre todo en la situación que me encuentro y con la mayoría de los enfermos con ELA. Estoy completamente paralizado y llevo traqueotomía. Solo puedo mover los ojos, que es con lo que puedo comunicarme. Es muy necesario, el cuidador, lo necesito para todo. Para rascarme, asearme, moverme de postura, se necesitan 2 personas para poder mover mi cuerpo muerto. Y el otro motivo muy importante es que mi mujer pueda salir de casa, salir tranquila sin preocuparse. El poder hacer un poco de vida más normal. Que pueda despejarse de la presión que tiene todos los días, los 365 días al año. Al año de diagnosticarme la ELA, me dijeron que me tenían que poner la PEG, la sonda gástrica, porque tenía problemas al comer. Ya me había atragantado alguna vez y había perdido bastante peso. Cuando te lo dicen, no te sienta bien. Pues piensas en un tubo en la barriga y que ya no vas a poder saborear las comidas y las bebidas. Te da algo de miedo, dejar de hacer algo tan básico para el ser humano como alimentarse. Cuando sientes que ya no te atragantas, que dejas de sufrir al beberte las queridas cervezas y pasas a aumentar de peso y a sentirte mejor, es cuando admites que te hacía falta. También puedes bañarte, tanto en la piscina como en el mar. Yo tenía una camiseta de las que son para protegerse del sol y dejas de padecer si se te quedan mirando. Todo esto son de las cosas que tienes que ir admitiendo y superando poco a poco, pues es por lo que solemos pasar, unos más pronto y otros más tarde.
¿qué le dirías a las personas en tu misma situación? Les diría que disfruten las cosas que valoramos ahora, que no dejen que unos recuerdos malos les hagan sufrir, que tienen que valorar todas las cosas buenas por las que estén pasando, y que dejen de pensar en las cosas que les hacen sufrir, que hay cosas muy buenas, y esas son las que te ayudarán. Quiero decir, al principio, o sea, era todo muy a pecho, ¿no? Pero ahora ya lo cojo con un poquito más de tranquilidad y ya puedo dormir un poco más, que antes no dormía mucho. No estoy siempre tan alterada, se me sube la tensión y todo eso. Entonces intento, pues, relativizar el problema, digamos. O sea, Que para poder suavizarlo. hacerlo entiendo que el cuidador externo es fundamental, ¿no? Claro, Para claro. Sí. no tener que estar permanentemente Exacto, pendiente, ¿no? si esa persona ya me da un poco de confianza y ya puedo ir a comprar y venir, aunque sea rapidito, ya a mí eso ya me alivia un poco. Y conforme va pasando el tiempo, pues ya voy dejándolo un poquito más solo o sola a la persona y voy fiándome más y entonces ya empiezo yo a por lo menos, pues eso, simplemente, pues por ejemplo, ir a la peluquería un día y volver tranquila, no estar ahí y estar con un estado de nervios y de ansiedad, porque al final te causa ansiedad y eso, pues ir un poquito más relajado. Janine, tú eres una experta porque lleváis mucho tiempo y habéis pasado por muchas dificultades, por subidas, por bajadas, por complicaciones. ¿Qué le dirías a las personas que están empezando a vivir este proceso como cuidador, me refiero, como tu papel? Pues que va a ser duro, va a ser muy duro. Pero como todo en esta vida, tienes que aprender, tienes que pasarlo, tienes que pensar que es lo que te ha tocado vivir. En este caso, bueno, la enfermedad la tiene él y los demás que estamos a su lado, pues somos los que le vamos a acompañar. Entonces, que vivan la vida que les ha tocado. Quiere decir, no te lamentes todos los días de que, uy, yo podría estar, yo podría hacer. ¿Y por qué? Porque no hay un por qué. Esto es lo que ha tocado, quiero decir, es así. Y vive lo que te ha tocado, quiero decir, ni más ni menos. Dale todos los días agradables que puedas a esa persona. Hazle la cosa lo más fácil posible también, porque te ha tocado un momento muy duro, muy difícil, pero si tú consigues que sea lo más suave posible, pues va a hacer que él esté a gusto y tenga ganas de vivirla, su vida como la tiene, porque no hay otra, y a los demás igual, es decir, va a hacer que tengamos ganas de que él esté aquí y de que nosotros estar aquí con él. Muchas gracias a José Vicente, a Janine y a José Luis también. La siguiente experiencia es la de Fran Vivó y su familia. Fran Vivó lleva 4 años con la tráqueo. Defiende la vida y su objetivo marcado junto a su familia es visibilizar su convivencia con la enfermedad y las necesidades que tienen las personas enfermas de ELA, lanzando a la vez un mensaje de coraje, lucha y dignidad. Me llamo Fran Vivó, soy de Benaguasil, un pueblo de Valencia. Tengo 36 años, 6 de los cuales vivo afectado por la ELA. Los primeros momentos fueron de mucha incertidumbre, ya que mi pierna izquierda comenzó a perder fuerza y estabilidad. Durante casi un año, médicos y fisioterapeutas no daban con ninguna solución hasta que me hicieron las pruebas pertinentes que me confirmaron el fatal diagnóstico. A partir de aquí, en muy poco tiempo, esta pérdida de la función muscular pasó a todas las extremidades. Después del diagnóstico, solo en un año fui perdiendo progresivamente mis capacidades de movilidad y de evolución, al mismo tiempo que se iba produciendo la pérdida de la voz. En este periodo tuve una parada cardiorrespiratoria, de la cual pude salir por reanimación, y en este trance me realizaron la traqueostomía. Tiempo atrás ya había decidido que si llegaba el momento de practicarme la traqueostomía, que ésta se realizara. Tengo siempre presente la esperanza de hacer frente a la vida en toda situación, con la confianza puesta en de los cuidados de mi familia, pero también con la preocupación de saber
que el Estado no me ofrecerá las ayudas necesarias y suficientes para mi cuidado y asistencia, que desde entonces es de 24 horas. En mi caso, lo que tenía que saber sobre la traqueostomía y sus consecuencias me fue informado y aceptado por mi parte, antes de que se me practicara. En estos momentos, después de 4 años de vida con traqueo y respiración mecánica invasiva, aunque con las dificultades que esto conlleva, mi vida sigue, mi mente sigue, mi espíritu sigue. Mi dignidad como persona no se puede reducir. En estos momentos, a pesar de las dificultades y el continuo empeoramiento del proceso, pienso que ha valido y vale la pena luchar y dar visibilidad para conseguir más investigación y los cuidados necesarios para una vida digna de los enfermos de ELA y otras enfermedades tan crueles como esta. Sempre amunt. Muchas gracias también a Fran. La siguiente experiencia es la de Fernando e Isabel. Aquí Isabel nos habla de que la idea de la tráqueo les asustaba muchísimo y que una vez realizada les ha hecho mucho bien a todos y les ha hecho ganar sobre todo mucha paz y autonomía. Soy Isabel, soy la mujer de Fernando, enfermo de ELA. El inicio fue, Fernando lleva 4 años con el ELA diagnosticado, pero un año antes ya empezó a tener algún síntoma. El primer síntoma que tuvo es, él notaba que se le dormía una pierna. Se le dormía la pierna y empezaba a flaquearle esa pierna. Luego empezó a perder peso, perdió mucho peso y perdió mucha masa muscular. Y cada vez tenía más dificultad con esa pierna para andar. 2 o 3 veces se cayó porque la pierna le fallaba. Actualmente Fernando está estable dentro del avance de la enfermedad y anímicamente pues él intenta estar fuerte y pues él sabe, claro, él se encuentra mal en el sentido de que sabe que es una enfermedad que no tiene cura y que cada día la enfermedad avanza. Los cuidados que necesita, pues es una persona que esté pendiente de él todo el día, porque él va conectado a un respirador y eso, prácticamente es una persona día y noche que esté con él, por si a veces se le desconecta el tráqueo o tiene cualquier problema, más salivación o más mucosidad, entonces hay que estar muy pendiente de él. Cuando tuvo que tomar la decisión de la traqueotomía, él lo tuvo muy claro desde el primer momento, porque él empezó primero con una mascarilla solamente nasal y luego ya una que le cogía toda la cara y lo llevaba muy mal. Eso le ponía muy, muy nervioso. En esos momentos él podía quitarse la máscara porque aún respiraba, pero en cuanto se le quitaba se ponía nerviosísimo. Su estado normal era estar por encima de los 100, 110, 115 pulsaciones, o sea, alteradísimo. Entonces llegó un momento que le dijeron que así ya no podía estar y que la única opción era o traqueotomía o sedación. Y él dijo que él quería vivir. Se le hizo la traqueotomía, ahora el 21 de mayo ha hecho 2 años y para él, 3 años, y para él ha sido un cambio para bien, porque él ahora la cara la ha cambiado, la expresión de la cara. Sus pulsaciones son unas pulsaciones normales, más bien bajas, quiero decir, no tiene esas pulsaciones de estar siempre alterado y la traqueotomía la lleva bien. Le da más autonomía en el sentido de que no está con una máscara todo el día que él ya no la aguantaba.
la traqueotomía le ha hecho bien, en su día a día. Como os he dicho, Fernando tuvo muy claro desde el primer momento que si tenía que decidir entre la sedación o la traqueotomía, quería la traqueotomía. Es una cosa que nos asustaba a todos, porque en un principio, pues, la experiencia que él tuvo con los médicos se la ponían muy mal, muy mal. Y si él hubiera sabido, pues, experiencia o casos de gente que tenía la traqueotomía y para ellos era bien, pues a lo mejor no hubiéramos tenido, sobre todo los que estábamos a su alrededor, la familia, tanto miedo con qué pasaba con hacer una traqueotomía. Pero a día de hoy la experiencia para él ha sido buena, ¿eh? Muchas gracias también, Isabel. La siguiente experiencia es la de Mar y su familia. Mar vive en una residencia, tiene 2 hijos, su experiencia es muy dura y, como el resto de afectados y familias, ha hecho un gran ejercicio de sinceridad y de honestidad. En algún momento habla desde la indignación, pero también desde un profundo amor a la vida y desde la gratitud a las personas que colaboramos y las que sufren con esta lucha. La voz en off es colaboración de un miembro de la asociación que ha preferido mantener el anonimato. Me llamo Mar Martínez y sufro esta enfermedad indigna para cualquier ser humano. Todo empezó en 2019, meses antes de cumplir los 50. Los dedos de la mano izquierda no respondían en el teclado. Yo era profesora de economía en un maravilloso colegio de Godella, el Sagrado Corazón. En mi juventud, fui 6 veces campeona de España en salto de altura y retomé el salto a los 44 años en el fantástico equipo del Catarroja UE hasta el fatal diagnóstico. 5 años antes, noté pérdida muscular en torno a la columna, pero lo achaqué a la edad y a la menopausia prematura. 1 año antes del diagnóstico, cuando franqueaba el listón, crujía la columna como si estuviera suelta, y así era. Tuve que tomar la decisión de la traqueotomía 2 años y medio después del diagnóstico. Amo la vida, y por eso tiré adelante, y porque mis hijos en el diagnóstico solo tenían 11 y 15 años. En la actualidad, tomo antifúngicos de frutas de herbolario y evitan que coja infecciones, y mantienen el moco limpio y fluido. Llevo 1 año y medio sin tomar antibiótico y sin infección. Pero el primer año no tomaba estos mejunjes milagrosos y fue horrible. Estuve 6 semanas en el hospital y 1 más adelante. Se me hacían tapones de moco y no podía extraerlos. Sé lo que es cagarme y mearme por ahogamiento, y pienso en esos psicólogos que se llenan la boca con la palabra aceptación. Ellos no han vivido 5 años en el infierno. Evidentemente, no es lo mismo ahora que en el diagnóstico. Yo vivo en una residencia, y me gustaría que todos los afectados pudieran elegir, pero de eso estamos lejos y nadie debería quitarse de en medio por ser una carga económica o familiar. Amo a la vida y por eso decidí seguir. Y aunque soy creyente, el cielo puede esperar. Agradezco profundamente a la asociación la oportunidad de compartir mi dura experiencia, pero no hay palabras para expresar esta indignidad. Un abrazo que no puedo daros. Muchas gracias a Mar también por compartir. Y la última de las experiencias que vamos a escuchar es la de Juan Ramón y Lidia. Juan Ramón Calabuch y Lidia. Lidia, cónyuge de Juan Ramón, habla de la vivencia familiar de la enfermedad y su evolución, así como de lo que supuso en su realidad particular la decisión de la traqueostomía. Bueno, nos presentamos. Aquí Ramón Calabuch, mi esposo, que es el que es un enfermo de ELA, y yo soy Lidia Moreno,
que soy su cuidadora principal, su mujer. Entonces, bueno, él está diagnosticado de ELA desde el 2016, desde la primavera del 2016, y la tráqueo tuvo que tomar la decisión de ponérsela en el 2019. El inicio de la enfermedad de Ramón se desarrolló en dificultades en el habla. Tenía, sobre todo cuando estaba cansado, pues o había hecho un esfuerzo, hablaba arrastrando la voz y bueno, esa sensación como que está chispado uno cuando bebe, pues esa sensación, esa de arrastrar. Entonces aparecía de forma esporádica, luego desaparecía, no sabíamos qué era, entonces pues íbamos al dentista, al otorrino, al neurólogo. Bueno, eso fue en el 2014 y al cabo de 2 años, en el 2016, fue cuando sí que haciéndole pruebas vieron que sí, que era pues ELA. Le diagnosticaron ya la ELA a los 2 años y bueno, pues esa fue, diríamos, los inicios. Claro, él en ese momento pues corría, andaba, pedaleaba en bicicleta, que era una de las cosas que más le gustaban, pero ¿qué ocurría? Pues que empezó ya a fatigar la respiración. Tenía comprometida la respiración y eso de alguna manera le impedía el esfuerzo físico que significaba el ejercicio o el andar. Entonces ya llegó un momento, a los 3 años del diagnóstico, en el 2019, en el que pues tenía que hacerse la traqueostomía o no tenía otra alternativa, a morir. Claro, en ese momento la calidad de vida era muy buena y por lo tanto decidió Ramón seguir viviendo. Nos informó el neurólogo, el doctor Vázquez, pues de todo lo que significaba hacerse la traqueostomía, aparte de estar, que estuvimos 1 mes en el hospital, que no era tampoco fácil la intervención. Pues bueno, después era irse a casa a aprender qué cuidados teníamos que hacer los familiares, los que estuviéramos a su alrededor, pues qué cuidados eran, pues saber manejar el problema de la tráqueo, cómo limpiarlo, cómo hacer, cómo ponerle, cómo cuidar del respirador, que ello funcionara, fijarnos si hay alguna anomalía, el aspirador, en fin, el humidificador, el nebulizador, todos los aparatos. Bueno, pues estuvimos así y en 1 semana de aprendizaje, pues para casa. Claro, en casa pues era complicado, porque claro, teníamos miedo, no somos especialistas en eso y bueno, pues lo hacíamos todo lo que podíamos, lo mejor posible, pero claro, es difícil ponerse ahí, pero bueno, no es imposible, es echarle ganas y tiempo, porque es cierto que el neurólogo nos decía que eso, que eran 24 horas de cuidados, y son 24 horas realmente, no de estar a su lado, sino de estar haciendo cosas para que él pueda seguir ahí. Todo el tiempo tienes que estar pendiente. Bueno, pues también es cierto que pues al principio tenía un timbre en el que él pues podía apretar ese timbre y nos llamaba, pero claro, es muy seguido. Para un cuidador es muy estresante, es muy, muy estresante. Entonces, para una persona es imposible, ya lo digo. Hay que buscar mucha ayuda de familiares y hay que buscar ayuda también externa, contratar a alguien. Tienes que poder contratar como mínimo a una persona 40 horas a la semana, ya lo creo, porque eso es un turno. Después nos quedan otros 2 turnos, más los fines de semana. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta, es así. Bien, entonces bueno, en esas
es como vivimos. Ahora, ya posteriormente, al cabo de un tiempo, claro, él va perdiendo movilidad, pierde lo poquito que podía hablar al hacerse la traqueostomía y bueno, y ahora en este momento pues solo puede mover que el dedo pulgar de la mano derecha. Entonces, y con un movimiento pues también como muy limitado. Entonces, en este momento lo que hacemos es que tenemos un aparato, un intercomunicador como el de los bebés, y entonces así puedes ir a ducharte, puedes ir a poner la lavadora, puedes ir a atender, sin estar encima de él. Y así es como funcionamos en la casa. Y luego, pues bueno, otra información que hubiera podido ser útil, yo creo que nos la dieron realmente toda. Pero aunque te imagines que las 24 horas vas a estar ahí, pues es duro, es muy duro. Sí que tienes que estar ahí muy pendiente. Pero bueno, respecto a cómo está él, bueno, pues en estos momentos, aunque no se puede comunicar muy bien y aunque la movilidad es cero prácticamente, él considera, pues ¿cómo nos comunicamos? Pues un sí o no en binario, sí o no, nos comunicamos. Porque lo del iris bone no le ha funcionado a él, no sé, él tiene una limitación, a lo mejor en ese campo del tablero, que le impide poder comunicarse de manera fluida. ¿Cómo se siente él? ¿Cómo se ha sentido? Pues bueno, él realmente le permitió seguir viviendo, el decidir la traqueostomía, que eso es lo más importante, pero con calidad de vida. Pudo escribir 2 libros de poemas, que a él le gusta escribir poesía, y en él se proyectaba también muchos sentimientos, eso le fue muy bien, y además son 2 libros muy bonitos, que nos ha gustado. Para él es una satisfacción haber podido realizar eso durante la enfermedad, de la otra manera no lo hubiera podido hacer. Y él piensa en este momento, aunque esté en esa situación, que mucha gente duda, o a veces dudamos, incluso lo que estamos al lado de él, ¿merecerá la pena? Él ¿merecerá la pena vivir en esas condiciones? Pues él piensa que sí. Él piensa que sí. Él piensa que es feliz cuando oye las noticias pues de sus familiares, de sus hijas, que han aprobado esta oposición, que ha nacido un sobrino, que, bueno, pues le permite seguir conectado con lo que a él más le interesa, lo que más le importa. Entonces, pues él considera que ha hecho bien haciéndose la traqueostomía. Ahora, ¿qué pasa? Pues que si no puedes contratar a alguien, no. Si no tienes una persona al lado que le puede dedicar mucho tiempo, gran parte de su tiempo, gran parte de su vida y de sus posibles actividades y deseos, pues tampoco. Es así. Pero él resume que sí que le vale la pena. Así que ahí seguimos. Esta era la última de las experiencias y conforme hemos hablado, cada caso es único, aunque haya puntos en común, y aunque sea caer en un poco una redundancia, quiero hacer hincapié en el agradecimiento a estas personas que han hecho este ejercicio de valor, de generosidad, y que han compartido con nosotros y nosotras sus vivencias personales y familiares, con el único interés de arrojar algo de luz en la reflexión sobre lo que es la vida con ELA y ventilación mecánica invasiva. A continuación, daremos paso a los profesionales del equipo de neumología, que tenemos la suerte de que estén hoy con nosotros. Nos van a regalar parte de su tiempo y hacer un par de ponencias. La primera de ellas será
una sobre información y cuidados, a cargo del doctor Santos Ferrer Espinosa, neumólogo del Servicio de Neumología del Hospital Clínico Universitario, y de don Pablo Rollo Simó, supervisor de enfermería del Servicio de Neumología del Hospital Clínico Universitario. Primero de todo, muchas gracias por la invitación a Adela para participar en esta jornada. Ya van 29 y bueno, ya hace un tiempo yo vine aquí a escuchar esta sesión que estaba, juraría que José Luis, juraría que Emilio Cervera, y nada, hoy me toca a mí estar en esta parte. Gracias por las experiencias de los pacientes. Es importante también visibilizar o darle voz a esta gente, sobre todo una vez está tomada esta decisión de la traqueotomía. Pasa. Entonces, nada, como está claro, vamos a hablar hoy de ELA y traqueotomía. Yo, como ha dicho Ernesto, trabajo en el clínico desde hace ya 6 años como adjunto, 10 años allí ya, y tengo la suerte de formar parte del equipo de la unidad de cuidado respiratorio. El hecho de que haya un neumólogo en todo esto, pues a veces o en alguna de las experiencias que han encontrado los pacientes, pues choca. Dices, ¿qué hace un neumólogo aquí en medio? Y esto es algo importante. En nosotros, al final, o con la enfermedad, al final los problemas que van a aparecer y que van a ser, que debemos de manejar son los problemas neumológicos, neumonías, infecciones, problemas al tragar, problemas con la respiración. Es decir, todo esto está muy bien el papel del neurólogo, que estoy a tope con ellos, pero nosotros debemos de tener un peso importante en el seguimiento y la valoración vuestra de los pacientes con él. Básicamente por esto, porque vamos a ser capaces de detectar cuando la musculatura empieza a fallar. Esto es muy sencillo de entender con un dibujo. Una persona que no tiene esta enfermedad, o lo que hacemos todos es cuando contrae el diafragma, baja, entra el aire, cuando lo relajo, sale el aire. Ya está, sencillísimo. Así a priori parece facilísimo, pero no es así, ¿de acuerdo? Cuando tenemos problemas en las órdenes para mandar la información a los músculos, también hay problemas en los nervios que llegan a la musculatura y evidentemente una debilidad del diafragma, pues ahí es cuando empieza a aparecer todo esto, los problemas de respirar y de toser. Porque no debemos de perder de vista que evidentemente el sistema respiratorio son los pulmones, es el diafragma, pero también hay una parte que es la tos, ¿de acuerdo? La contracción rápida del diafragma con un cierre de glotis permite que salga o manejar los mocos. Y esto es algo también que los pacientes con ELA pues vamos a ver, o los que sois pacientes lo podéis estar viendo en estos momentos, de que empieza a fallar un poquito la voz, que me cuesta sacar los mocos, que me cuesta ciertas cosas. Por lo tanto, la parte respiratoria es importante porque no solo para respirar, sino para manejar los mocos. Y aquí es donde tenemos el problema y aquí es donde aparecemos nosotros. Estas son las 3 áreas que vamos a tener que vigilar porque todos, si estáis pendientes un poquito de la anatomía, todo pasa aquí en la garganta. Aparte de que las piernas, los brazos, los músculos, el diafragma no trabaja, la musculatura de la garganta también va, entre comillas, si me lo permitís, a enmerdar todo esto. ¿De acuerdo? Esa garganta se cierra, esa garganta no reacciona bien cuando sale el aire, esa garganta se cierra por la noche al dormir también, y esto es lo que tenemos que evitar. Cuando no ha llegado el momento de la traqueotomía, todos conocéis a gente que lleva un respirador por la noche, distintas máscaras, un dosedor, distintos modelos. Esto depende un poquito del centro en el que estéis, un poquito de la experiencia que tengáis. ¿De acuerdo? Eso es importante. La experiencia de los centros es importante a la hora de que una implicación tiene una acción directa sobre cómo está la persona, sobre cómo está el paciente. Lo que hemos visto hasta ahora es que la única terapia que tenemos para el manejo y sobre todo para aumentar la supervivencia de manera significativa y su calidad de vida son los cuidados respiratorios. Eso es algo que el doctor Emilio Cervera, que conoceréis algunos, o sonará, hace ya 20-25 años, pues empezó con todo esto aquí en la Comunidad Valenciana a nivel nacional. Insistía mucho en eso. Joder, lo de los neurólogos es la leche. Pero lo que tenemos ahora mismo es esto. Bueno, entonces, aquí lo que se ve o lo que simplemente hay que ver es que con las terapias respiratorias aumentamos la supervivencia, pero no a costa de una mala calidad de vida. ¿De acuerdo? Luego la calidad de vida es un parámetro subjetivo que cada uno tiene que decidir. Pero a priori, con ciertas escalas, esto se ve solucionado o paliado en cierta parte por las terapias respiratorias. Y otra cosa que decía una compañera de las experiencias, ahora mismo no recuerdo el nombre, es cómo depende del hospital donde me traten es distinto. Tanto la decisión o la información de la traqueotomía, como tengo la vivencia de todo esto, si tengo un psicólogo o no, si tengo un enfermero, un supervisor o alguien que me explique de manera más profunda todo esto. ¿De acuerdo? Es importante la valoración en centros, cuanto más especializados mejor, porque esto también tiene un impacto directo sobre la supervivencia, sobre el minimizar ingresos. Nadie quiere estar ingresado nunca, y menos con una enfermedad como esta. Pues esto es algo importante también.
Esta es la valoración, esto es un poquito la introducción a la traqueotomía, porque en 20 minutos la verdad es que no da mucho tiempo a manejarlo, pero vamos, esto es el día a día nuestro, ¿de acuerdo? Esto es cómo trabajamos nosotros en el clínico, desde el principio una valoración psicológica, información, toma de decisiones, o regulado en función de cómo la persona que está delante me está pidiendo información. Hay gente que quiere saber, hay gente que no. José Luis luego seguro que entra en un poquito más aquí al detalle. Como veis, habéis la opción normal, primero la ventilación por la noche, el asistente de datos, necesito PEG, no necesito PEG, y llega un momento, la ventilación por tracto. Un tema muy central en esta enfermedad y que, según cómo me informen, según dónde me informen, según el país que esté también, hay ciertos sesgos a la hora. Ahí decía una compañera, hostia, me lo pintaban tan mal, pues ni una cosa ni la otra. ¿De acuerdo? Hay que dar la información lo más claro posible, sabiendo, y también gracias por las experiencias, porque es un reflejo claro de lo duro que es esto con la traqueotomía, es decir, no es más fácil, incrementan los cuidados, pero la balanza que siempre hablamos. Para nosotros es importante que el neumólogo os conozca lo antes posible, básicamente porque la decisión de la traqueotomía no debe tomarse el primer día. Hay algún centro o alguna situación que, oiga, tiene usted una ELA, que se durante la traqueotomía el primer día. No sé ni lo que es. No sé ni lo que es esto, ¿de acuerdo? Es importante que os conozcamos para hacer un seguimiento, detectar esos síntomas respiratorios, saber cómo sois, qué queréis, qué no queréis. Hostia, yo nunca he querido vivir conectado. Joder, pues hay que intentar valorar todo esto. Y sobre todo para intentar llegar a lo que, insisto, José Luis hablará seguramente después, de decisiones prudentes en todo esto. No hay decisión buena o mala, es una decisión prudente en función de la vivencia de la persona afectada por esta enfermedad. Nosotros ya hace un tiempo, 4 o 5 años, publicamos o se publicó en una revista el por qué pensamos o por qué estamos a favor de la traqueotomía. No somos de los que aprietan por la traqueotomía, no, sino simplemente es que debe ser una decisión informada, una decisión pensada por parte del paciente. Las decisiones de la traqueotomía de manera urgente muchas veces no tienen sentido, la gente luego no quiere seguir con esto. Pero sobre todo es cuando fallan esas medidas, esas terapias no invasivas, es decir, cuando ya la máscara que me han puesto para respirar la tengo que utilizar muchas horas, cuando no puedo sacar los mocos, cuando tengo infecciones de repetición, llevo 6 meses y he ido 3 veces al hospital y he estado 4 semanas ingresado. Ese, ahora lo veremos, es uno de los momentos en los que se puede proponer la traqueotomía. Pero básicamente es eso, la gente no tiene miedo de la traqueotomía en sí, del procedimiento en sí, lo que tiene que pensar mucho y tiene que valorar es lo que viene después. ¿Qué cuidados implica? ¿Cómo voy a estar cuidado? ¿Quién se va a encargar de mí? Porque esto también hemos escuchado que es una enfermedad también económicamente cara, con lo cual hay gente que, por desgracia, tiene que tomar ciertas decisiones en función del bolsillo. Y eso, pues es una... Lo que sí que hemos visto es que según qué centro, que siempre nos están en no sé qué tal, o en no sé qué grupo en Holanda, no hay traqueotomías. Joder, si al final, al año de hacerse una traqueotomía, tiene una supervivencia igual a la gente trasplantada. Nadie dudaría en trasplantar su pulmón, creo, a priori. Y tienes también riesgo de infecciones, hospitalizaciones, una cirugía muy difícil. Quiero decir, evidentemente hay después unas consecuencias sobre la calidad de vida, pero en cuanto a supervivencia, que es un número que impacta mucho, hostia, nosotros vimos con Jesús Sancho, el 80% de la gente que se hace la traqueo al año sigue vivo. 60% de gente con tumores cerebrales, 80% de gente trasplantada pulmonar. ¿Por qué no se pone, o sea, por qué no se propone en algún centro? ¿Por qué siempre hay esta lupa sobre la traqueotomía en el paciente con ELA? Lo que vimos también en el servicio y en neumología del clínico es que, primero, la gente que se ha hecho la traqueotomía se la volvería a hacer, ¿de acuerdo? Es decir, como habéis escuchado aquí mucha gente, si ya tomó esa decisión, estoy contento con el habérmela hecho. Hay gente que no, y hay posibilidades que luego hablaremos para la retirada de esto, como es la sedación paliativa. Pero también otra cosa importante, sí que aumentan los cuidados, pero no aumentan el estrés y la ansiedad sobre la familia. ¿De acuerdo? Que esto también es importante a la hora de valorar. Por lo tanto, la pregunta que nos hacíamos ahí es, más que nada, es una decisión personal, pero ¿mi servicio hospitalario puede atender a esta persona? ¿Mi servicio o mi familia también me va a poder cuidar a partir de ahora? No tanto que te vea sí o no, sino ¿me van a poder dar el apoyo para esto? Y básicamente, que esta es la parte un poquito más técnica, pues es eso, 3 momentos clave en los cuales la traqueotomía está indicada. Primero, que fracase el manejo de las secreciones, lo que he dicho, infecciones de repetición, ingresos por neumonía, una incomodidad constante, el moco todo el rato, que me tengan que poner el tosedor 100 veces al día. Eso es un motivo para indicar la traqueotomía. Otro de ellos es el fracaso de la ventilación mecánica no invasiva.
después de hacer un ajuste lo más personalizado posible y después de haber probado máscaras, ventiladores, modos de ventilación, sigue habiendo clínica del carbónico alto, de que el oxígeno está bajito y el carbónico alto, indicación de traqueotomía. O, aunque eso esté bien, si el paciente, la persona, tiene sensación de falta de aire a pesar de un ventilador bien ajustado, también es motivo de la traqueotomía. Y luego otra parte, y es si la persona, que creo que me ha parecido escuchar alguna experiencia también en este aspecto, es, oye, yo llevo una máscara que aunque no tenga fatiga, no tenga el carbónico, lo tengo bien, saturo bien, es incómodo estar con una máscara 24, 23, 22 horas. Ya diría 12, 8 incluso. ¿De acuerdo? Esto también es un motivo para decirle a mi médico, oye, yo me quiero hacer o ¿usted cree que la traqueotomía se podría por esta situación? Esa es otra de las indicaciones. ¿De acuerdo? Estas son las 3 indicaciones básicas para hacer. Importante en las reuniones que mantenemos con la gente que está en este punto de decidir, no decidir. Primero, no modificar la enfermedad, eso es importantísimo saberlo. No va a hacer que algo vaya más rápido o más lento. La mano va a dejar de moverse en el mismo tiempo si llevo la traqueotomía o no. Pero lo que nos va a dar es cierta calidad de vida, manejar los mocos mejor, sacar los mocos, poder respirar, poder estar si quiero estar, que eso es importante. ¿De acuerdo? Y luego, puedo hablar, puedo comer, podré respirar por mí mismo. Esto es un tema que sí que hay que personalizar. Hay mucha gente que cree que la traqueotomía ya directamente no voy a poder comer, no voy a poder hablar. Es cierto que habitualmente, y según evoluciona la enfermedad, se van a perder estas posibilidades, pero hay que valorar muy bien, porque hay gente que puede tragar todavía un poquito cuando se indica la traqueotomía, o gente que puede comer, pero hay que valorar específicamente. Y siempre sin perder de vista que conforme evoluciona la enfermedad, esto se va a perder. Pero es otra cosa que hay que saber, o que hay que insistir. Muchas veces la gente dice, hostia, me hacen esto y ya ni una ni tal. Bueno, depende. Se debe de individualizar mucho esta situación. Nosotros, como trabajamos en el clínico, lo que hacemos sobre todo son traqueotomías percutáneas. No es una cirugía como tal, es decir, no me llevan a un quirófano, no me hacen una cirugía en la garganta, no cortamos el cartílago de la tráquea. Lo que hacemos es, de manera percutánea, los compañeros de intensivos junto con los torácicos, se duerme al paciente y se hace una incisión, un corte en la tráquea a través de los cartílagos, y ahí es donde se pone la cánula de traqueotomía. Se hace en una unidad de intensivos, ¿de acuerdo? No hace falta ir a un quirófano. Normalmente nuestros procedimientos son 24 horas en la UCI, se baja la persona, se hace la traqueotomía y al día siguiente, o esa misma tarde, a la mañana siguiente, ya está en nuestras salas. Evidentemente, nuestras salas son, o nuestras habitaciones, la gente que llevamos, pues lo podéis confirmar, pero son unidades de monitorización, son unidades de cuidados intermedios respiratorios que sí, ¿vale? Y la cánula, para los que no lo habéis visto, es esto. Al final, bueno, Pablo os va a enseñar ahora una segunda parte, pero la cánula es un elemento de silicona de plástico con 2 cánulas, una interna y una externa, con un balón que vamos a conseguir pasar el aire. Como superamos la parte vulvar, la musculatura de la garganta, que es la que más nos fastidia en la evolución de esto, aire y mocos los podemos manejar. Así es como quedaría. ¿De acuerdo? Tenéis una parte que se ve desde fuera, que es donde está conectado el ventilador y donde está conectado el tosedor. Dentro quedaría esa L de plástico de silicona con un baloncito para que así el aire todo vaya hacia los pulmones, no se escape hacia la boca, y distintas partes que ahora veremos con la parte de Pablo. La balanza de siempre que tenemos, conseguimos meter el aire en los pulmones, sacar el carbónico, dejar la sangre oxigenada, limpiar el carbónico y los materiales, bueno, todo esto. ¿Qué cosas? Evidentemente, más complejidad en los cuidados. Aumenta las secreciones porque tenemos un cuerpo extraño en la tráquea, con lo cual hay que estar más pendientes del tosedor, aspirar con más cuidado, estar más pendientes de todo esto. Cuidado que puede haber, sobre todo si no estamos pendientes o si no tenemos los cuidados que ahora luego explicaremos, pueden aparecer más infecciones respiratorias y, evidentemente, como cualquier técnica que hagamos, cualquier cirugía o procedimiento invasivo, pues complicaciones propias de esto del propio procedimiento. Aquí tenemos 2 extremos. Aquí hay 2 pacientes del clínico, pues una persona que todavía mantenía la capacidad de caminar con su tráquea, con su traqueostomía realizada y con su ventilador domiciliario, y otra persona pues que en otro momento de la enfermedad también conectado a la cánula de traqueotomía. Por eso la decisión debe ser una decisión en función de las vivencias y del deseo de cómo se encuentre uno mismo en ese momento.
Otra pregunta que se nos hace mucho, y ya voy acabando, es, ¿y una vez me hago la traqueo, qué? ¿Esto hasta cuándo? ¿De acuerdo? Es una pregunta que también asusta mucho, por si en ese momento yo no puedo tomar la decisión. ¿Qué hago? Aparte, evidentemente, pues nosotros por el seguimiento que hacemos, pues tenemos muy claro también para ayudar sobre todo a los familiares en algún momento de todo el proceso a decidir parar o no, o ayudar a tomar estas decisiones. Siempre tenemos que actuar en función de los deseos del paciente cuando lo hemos ido valorando y saber, joder, pues él dijo 1000 veces que cuando dejase de poder comunicarse con el Lisbon o con la tablet, o lo que sea, ahí ya no quería estar. Bueno, pues entonces encaminar todo un poquito hacia esa decisión. Insistir en el concepto de calidad de vida, que es algo personal, y legalmente, ¿qué podemos hacer? Lo habéis escuchado también en las experiencias, o bien una retirada del soporte vital. Todo esto se hace en una habitación monitorizado, se da al paciente, se retira la ventilación, asumiendo, evidentemente, es como que no se toma la pastilla de tensión. No se toma la pastilla de tensión, me puede subir mucho, asumiendo que esa dependencia del ventilador puede hacer que fallezca, pero se hace sobre todo con control de síntomas. Aquí, una de nuestras opiniones y, bueno, o modos de trabajar es que, llegado a este momento, nadie quiere padecer y nosotros menos en todo esto. Por lo tanto, ponemos medicación de sobra y siempre se explica porque mucha gente tiene miedo a fallecer y no es así, se hace con medicación. Y luego también, por suerte desde mi punto de vista, pero esto es personal, actualmente está en la ley de prestación de ayudas para morir o eutanasia, que también si hay alguien que no quiere llegar a todo este tema, pues también se puede comentar previamente, se puede valorar y pues también dar una muerte digna a la persona que así lo desee si cumple una serie de condiciones. ¿De acuerdo? Básicamente, mensajes para casa, pero el papel del neumólogo debe ser algo fundamental en todo esto, porque el seguimiento de estos pacientes, las principales complicaciones van a ser respiratorias. Actualmente no hay ningún tratamiento tan efectivo en cuanto a supervivencia y cuanto a calidad de vida como las terapias respiratorias. La comunicación debe ser muy importante con la familia, con el paciente, sobre todo para establecer cuál es el camino que vamos a llevar en todo esto. La traqueotomía debe entenderse como un procedimiento más dentro del tratamiento, ¿de acuerdo? No vale que a mí mi neumólogo me diga, no te la hagas, que eso no tiene sentido. Tú sabrás, no lo sé, ¿de acuerdo? Y por último, nada, nuestra obligación es, siempre que creamos que está indicada, porque también podemos pensar que está contraindicada por otras situaciones, pero siempre pensemos que está indicada, pues explicar todas las posibilidades terapéuticas y que sea el paciente de manera autónoma el que tome esta decisión. No sé si he sido muy rápido, ¿no? Creo que sí. Pero gracias por vuestra atención. No lo sé. Bueno, muchísimas gracias al doctor Santos. Y a continuación, don Pablo Rollo Simó, supervisor de enfermería del Servicio de Neumología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, va a continuar con su ponencia sobre cuidados de la traqueostomía. He preparado un poco de material para una charla eminentemente práctica, que me apoyo en imágenes, pero lógicamente, digamos que la parte más técnica de todo lo que vamos a explicar. Este amigo lo presento, es nuevo, entonces lo voy a estrenar hoy. Tiene un tontito que me he hecho que tanto me sirve para enseñar a compañeros nuevos que llegan a la unidad, como para los familiares que tengo allí, para que no tengan miedo en tocar la tráqueo, sin ningún miedo a hacer daño ni hacer nada. Entonces, pues me he hecho un inventito, realmente es un maniquí para máscaras de ventilación, pero me he hecho un apaño para que tenga todos los componentes necesarios para el manejo. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta en una ventilación mecánica invasiva? Pues sobre todo, ¿qué es una ventilación mecánica? Hay mucho aparataje diferente, ¿vale? Sí que se maneja de manera no invasiva, que previo a la tráqueo lo hemos manejado de forma no invasiva, pero ahora iremos directamente a tráqueo. Lo importante que diferencia el manejo de secreciones. Va a ser muy diferente el manejo de secreciones cuando tenemos un cough assist, no siente para tos, que utilizamos con una máscara oronasal. Los cuidados del estoma, lógicamente, hay que saber cómo se maneja un estoma y los cuidados básicos que hay que tener con ellos. Y el higiene de las cánulas, que es un elemento nuevo que aparece en los cuidados. Aparatos, lógicamente, respiradores hay muchos. Modelos, colores, sabores, lo que queráis. Hay muchos, cada uno sus especificaciones. Aunque las tubuladuras más o menos siempre son las mismas. Entonces, lo único que tenemos que saber es qué aparato tengo y cómo manejar ese aparato. La ventilación mecánica, ¿quién participa en la docencia? Pues los neumólogos y los enfermeros.
El neumólogo tiene una parte muy técnica en cuanto al manejo del respirador, pero en la parte más práctica es puramente de enfermería. O sea, puramente los que estamos más en contacto directo con el paciente cuando está en nuestra unidad y somos lógicamente el apoyo directo, es decir, las dudas directas por el trato constante del paciente casi siempre van hacia nosotros. Entonces, son muchas jornadas y días, como han dicho en los referentes, han dicho de los familiares, muchos días enseñando y enseñando. ¿Vale? O sea, nadie aprende de repente, ni siquiera yo, llevo 13 años en la unidad, lógicamente también tuve mi primer día, ¿vale? O sea, que es algo que vamos avanzando. Importante, detectar problemas. No dejamos irse a nadie de la unidad sin estar seguros de que esos mismos cuidados se van a hacer exactamente igual en casa. Entonces tenemos que detectar cosas que nos vamos a dar cuenta con... A veces yo llego a la unidad, empiezo con un paciente y parece que se hace un examen. Pero os relajo porque no es un examen. Yo quiero que vayáis muy seguros a casa. ¿Qué es lo que enseñamos a la familia? Pues básicamente cómo se enciende y se apagan los aparatos. Eso es un mínimo de ahí para arriba. Los circuitos y la limpieza de los circuitos de los respiradores es muy importante. No tenemos que olvidar, la tráquea es muy importante, pero todo lo que va de la tráquea hacia el aparato también es necesario y tiene que estar igualmente higienizada como en las cánulas, exactamente igual. Y ahora veremos unas imágenes de las posibles desconexiones del aparato, que no le damos importancia, a veces pitan los aparatos y no sabemos por qué pitan. Y a veces algo tan sencillo como que a veces se ha desenchufado de la toma de red y nos está avisando. Y por eso hablamos de interpretar las alarmas de los aparatos. Aquí tenemos una imagen muy básica que nos pita desconexión de red tan sencillo como que se ha desconectado la parte de atrás. Tiene su batería interna, sigue funcionando, pero pipi, 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 y no nos damos cuenta que se ha desenchufado. Llevan cierres de seguridad de todas formas, pero puede pasar. Otros tipos de alarmas es que se nos piten desconexiones. Si os fijáis en la segunda imagen, que es un tubito muy pequeño, pero se ha desconectado. Y no sabemos por qué, y todo está bien, pero también ahí nos va a guiar mucho los ruidos raros del aparato. Al final conocemos perfectamente el ruido del respirador. Y cuando algo suena diferente, lo tenemos controladísimo. En ese caso es se ha soltado un tubo muy pequeño y en la imagen de la izquierda se ha roto la tubuladura y silbará la tubuladura. O sea, los ruidos al final te acostumbras, es mejor 24 horas el respirador funcionando, el ruido cambia enseguida. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, cosas siempre hay que enseñarlas en la unidad para que si pasan en domicilio saber cómo podemos actuar. Lo manejo de las secreciones, lógicamente, si ya vamos ya a la tráqueo, el asistente para el Toes-Cough Assist ya lo hemos usado, ¿vale? Simplemente ahora va a cambiar la forma de manejarlo y hay que tener en cuenta que hay que saber manejarlo. No podemos dejárnoslo, yo sigo a nuestros pacientes, son nuestros amigos. Los aparatos son nuestros amigos, no son nuestros enemigos. Nos van a facilitar el estar confortables en esta calidad de vida. Hay muchos modelos, tenemos el más viejo de toda la vida y los más modernos que ya son todos digitales, que son muy bonitos y preciosos y cada vez más sencillos de manejar y menos problemas de que se desprogramen porque están completamente bloqueados. ¿Cuándo hay que aspirar? A ver, mínimo siempre decimos 3 veces al día hay que aspirar secreciones. ¿Por qué? Lógicamente, los pacientes con ELA, el diafragma no funciona, no hay un reflejo de la tos automático. Nosotros durante el día, de forma natural, tosemos. Hacemos... simplemente ya he movilizado secreciones. Un paciente con ELA, esa capacidad tosígena la ha perdido completamente. Entonces, tengo que hacer como si tosiera. Por eso, ¿no hay secreciones? Sí, pero 3 veces al día tú vas a hacer la aplicar el tos así, aspirar, porque pueden ser simplemente secreciones o saliva que haya caído hacia abajo, cualquier acumulación de secreciones que haya. ¿Cuándo aspirar también? Si baja la saturación de oxígeno. Es un motivo claro de tengo que aspirar secreciones. Si hay sensación de moco, es muy habitual. Estás allí, la acabas de aspirar y al momento te dice que no, que hay algo raro, Pues volvemos a hacerlo, no pasa nada. Y si suenan las alarmas del respirador y no sabemos por qué pitan, hay que aspirar. Lo primero es aspirar. Y luego ya puedo, primero paciente y luego reviso aparato. ¿Vale? Yo puedo hacer el circuito completo y ya miro, si veo que no, voy a centrarme en el aparato, pero primero el paciente. El manejo de secreciones, a ver, aquí eso es un checklist de cosas que hay que hacer, son muchas cosas, pero que se automatizan, ¿vale? Tenemos ahí empezar a ver. Importante, es una técnica limpia, no es una técnica estéril, no nos confundamos. Con un buen lavado de manos, un uso de guantes es suficiente, no estamos en el hospital.
el hospital el nivel de exigencia es mayor que cuando estoy en casa. ¿Vale? Lógicamente, un buen lavado de manos, tenerlo todo bien higienizado, es necesario. Voy a tocar una zona de entrada al cuerpo no natural, una posible entrada de infecciones. Pero lógicamente, cuanto la técnica sea más limpia, mejor. Las cánulas internas siempre estén limpias, luego explicaremos el porqué, pero hay que tenerlas siempre limpias. El tipo de sondas de aspiración que se gastan es el de 14 French. Bueno, es un modelo, es las que tienen la puntita verde, que las tenemos aquí. Son las habituales que se usan para la aspiración de cánulas de traqueostomía. Más pequeñas, lo que te puede pasar en medidas más pequeñas es que no cojas bien el moco, que te quede un poco frenado. Si está algo más espeso, te va un poco justito. Entonces, con las verdes generalmente es un tamaño estándar para pegar un buen aspirado de secreciones. Preparamos el COFASIS con los parámetros. Los parámetros están preparadísimos, no hay que tocar nada, pero siempre tengo que tenerlo preparado. Cuando yo acabo la técnica, tengo que dejarlo todo como estaba antes. ¿Por qué? Porque en cualquier momento tengo que volver a gastarlo. Entonces, siempre tener el COFASIS en condiciones, tenerlo cargado de batería, tener enchufado a la pared, el gusanillo preparado para conectarme a la tráqueo, todo lo vuelvo a dejar como estaba. Asegurar que la cánula interna no tiene tapón de moco. Aquí vamos a gastar nuestra vida. Yo tengo la cánula interna y la cánula externa. Si yo empiezo a poner el COFASIS y no miro nada absolutamente, yo aquí puedo tener el moco fuera, dentro de la cánula. Si en la primera embolada que el asistente para la tos me empuja, el moquito que hay dentro me va para adentro. Si yo puedo evitar, revisando simplemente la cánula interna, que esté perfectamente limpia, ya me aseguro que el moco que hay en la cánula ya no lo tengo. Ese no lo voy a empujar. ¿Vale? Y si tengo mucho moco en la cánula, cojo la limpia y hago la técnica con la cánula limpia. Ahora repasaremos los pasos de todas formas. Y ahora otra cosa muy, muy importante, que lo repetiremos porque es súper importante. La sonda de aspiración, lógicamente, tiene este tamaño. Voy a ponérmela yo para que veáis hasta dónde puede llegar. Lógicamente no quiero que llegue ahí. ¿Por qué? Porque no sé dónde estoy. Por seguridad, lo que tenemos que hacer es entrar la parte que sea de la cánula. ¿Por qué? Yo a partir de ahí no sé dónde estoy. Estamos hablando de 1 centímetro o 2 de la distancia de la cánula completa. ¿Por qué? La tráquea por dentro es mucosa. Si imaginaos este plastiquito que yo me lo meto en la boca y empiezo a rascar por dentro. Al final me hago una herida. Sangraré. ¿Qué provoca esto? Pues primero que el sangrado junto con el moco es tapón asegurado de moco. Y voy a provocar una herida en la tráqueo, que esa herida va a provocar una costra. La costra se puede soltar, puede bloquearme en la cánula. Entonces, por eso la seguridad es de hasta dónde entro, 1 centímetro más de la cánula. Lógicamente, si yo sigo entrando, estoy entrando a cualquier lado. Lo primero que me toparé es con la carina, que es la bifurcación de los pulmones, y chocaré. O estaré rozando completamente por la pared y provocando una laceración. Entonces, es muy importante. ¿Qué hago si hay mucho moco? Poner más veces el COFASIS para subir el moco más hacia arriba, las veces que sean necesarias, y entrar menos con la aspiración. Las situaciones especiales se pueden dar, pero aquí estamos hablando de un básico de cómo aspirar. Sobre todo la cánula nos da la seguridad de entrar con seguridad. 1 centímetro es suficiente. ¿La aspiración debe ser rápida? Bueno, sí, más o menos rápida, ¿vale? Lógicamente no puedo estar ahí que si meto la sonda me lo pienso 10 segundos, no. Cuando tengo tal técnica clara, yo tengo que entrar, entro claramente y empiezo la técnica. La técnica es bien tan sencilla como que yo entro sin aspirar. ¿Por qué entro sin aspirar? Me da igual, porque supuestamente yo tengo la cánula limpia, yo ya estoy dentro. Una vez estoy dentro ya, si aprieto aquí, estoy conectado al aparato, empezaré a aspirar. No me retiro aspirando nunca, porque me puedo pegar a las paredes de la tráquea y arrancarlas. Arrancarlas se supone hacer una herida en la tráquea. Entonces, cuando aspiro, o sea, no aspiro moco, vale, que aspiro moco me mantengo ahí un poco más de tiempo. Al menos 4 o 5 segundos manteniendo la aspiración para aspirar moco que tenga. Que no tengo nada, suelto la aspiración y me retiro. Y vuelvo a aspirar. Así sería cada movimiento. O sea, aspiro cuando estoy quieto. Cuando suelto y no hay aspiración, me voy retirando. Para evitar, sobre todo, evitar pegarse en las paredes de la tráquea cuando estoy dentro. Es muy complicado. Al final, por automatismo, coges la distancia de la cánula, pero puede ser que estés más dentro. Sobre todo las primeras veces es cuando hay que controlar
el aspirado, el soltado, soltado, entrar, soltado, meter, soltado, salir. Pero es tan sencillo como el dedito nuestro, aprieta, suelta, aprieta, suelta, aprieta, suelta. No tiene más que eso. Repetir las veces que sea necesario, lógicamente. Y cuando ya acabo toda la técnica, limpiar todo el circuito de aspiración. ¿Cómo limpio el circuito de aspiración? Generalmente, voy a poner el ejemplo de nuestra unidad. Tenemos una botella con agua destilada con un chorrito de betadine. Es lo que digo yo a nuestros pacientes. No hace falta que compres agua destilada en la farmacia. Me vale agua de Mercadona destilada. ¿Por qué? Solo quiero limpiar el circuito. El agua del grifo, con la cal que tiene, nos puede bloquear todo y al final la cal se acumula en todos los sistemas del circuito de aspiración. Entonces, simplemente voy a dejar que el moco sea arrastrado hasta el depósito del aspirador y ahí se queda el circuito y lo tengo todo limpio ya. Y ya acabado todo, pues claro, lógicamente, las cánulas sucias las tendré que limpiar. Ahora vamos a hacer un repaso rápido con imágenes que es mucho más visible. Primer momento que yo tengo mocos, cough assist, directamente a la cánula, ¿vale? Habiéndolo revisado primero. La cánula, 1 centímetro, me meto 1 centímetro más que lo que es la distancia de la cánula, habiendo revisado primero la cánula que esté bien. Vale, pues seguimos. Es el momento de se prepara todo, tenemos todo el material preparado y montado hay que hacerlo siempre completo. No hagamos, ahora me dejo esto aquí, no. Cuando hago la técnica lo tengo todo preparado. No me voy a coger nada, ¿por qué? Porque he desconectado el respirador. Si se con el respirador desconectado, a lo mejor podemos tener que nuestro familiar tenga una cierta tolerancia a no llevar el respirador puesto, pero puede ser que no la tenga. No puedo perder tiempo en irme a 5 o 10 metros sin el cough puesto, con la cánula sucia. No, la técnica es completa. Ya tengo el cough funcionando, pues nada, el cough que haga su marcha, sus 6-8 ciclos completos de inspiración y aspiración para que el moco vaya subiendo hacia arriba. ¿Se nos llena de golpe todo el sistema de moco? Muy bien, genial, lo hemos sacado todo. Pero lógicamente tendré que desmontar y volver a seguir, porque a lo mejor hay más moco. Siempre es recomendable más cough y menos aspiración directa. Es menos lesivo. El cough ha hecho lo que tiene que hacer, pues vamos a aspirar. Paramos el cough así, desconectamos y empezamos con la técnica de lo que he dicho. Parar, aspirar. O sea, entramos dentro, aspiro, paro, salgo. Aspiro, paro, salgo. Pues aspirar, mover, aspirar. Es aspirar, mover, aspirar sin dudarlo. Cuando ya ha acabado todo completamente, ya podemos ser muy exquisitos y decir, ya ha acabado toda la técnica. ¿Puedo volver a mirar la cánula por si está sucia? Sí, puedo volver a mirarla. A ver cómo me ha quedado. ¿Está bien? Pues la dejo puesta. Que siga habiendo restos de mocos, pero no hay sensación de moco. El moco solo está en la cánula. Tengo otra limpia. Me la cambio y la dejo puesta. Y ya pues conectaríamos el respirador sin ningún tipo de limitación. ¿Puedo repetir este proceso muchas veces? Sí, la que haga falta. Sobre todo si hay mucha mucosidad. ¿Vale? Lo que hay que valorar, habría que valorar muchas más cosas. Si vemos que repetimos ciclos de cough y aspirado y no conseguimos mejorarlo, hay que plantearse si a lo mejor hay algo más que nos está impidiendo que nos consigamos subir la saturación de oxígeno o que la sensación del moco se repita. Cuando hacemos muchos ciclos repetidos, al final sí que queda una sensación retenida ahí y a lo mejor no hay nada. La sonda nos va a marcar también. Si yo entro con la sonda sin ningún tipo de limitación, está diciendo que no tengo moco ahí. Si el cough assist no consigue mover nada de moco, es que no hay moco. Y lógicamente la saturación de oxígeno, que va a estar correctamente por encima de 92 sin ningún problema. ¿Cómo cuidamos el estoma y la traqueostomía? Aquí tenemos a nuestro amigo. Este sería un básico de lo que hacemos nosotros. ¿Por qué ponemos 2 gasas alrededor del estoma? El estoma básicamente es un agujero nuevo que tenemos en el cuerpo y no cierra herméticamente. Quiere decir que las secreciones de moco pueden salir por los bordes. Esas secreciones de moco, si las dejaremos aleatoriamente saliendo, empaparían todo el cuellecito y macerarían todos los bordes de la estomía, ¿vale? Esto lo que provocaría al final son heridas continuas, ¿vale? Entonces, lo que hacemos, generalmente estas 2 para hacerlo las quitamos, generalmente se ensucian por la parte de dentro, son un bordecito amarillito, es algo normal, pero puede haber que haya mucha más secreción. Entonces, pues lo que hacemos simplemente cogemos otra gasa limpia, las impregnamos en clorexidina, las meteríamos por aquí debajo, que esta estará muy apretado, pero bueno, básicamente sería así.
y las movemos por el borde. ¿Ven? Así. Las moveríamos pasando por debajo, por detrás, por el otro lado y nos daremos cuenta nos llegaremos como corfitas de moco seco, ¿vale? Que están pegados tanto alrededor del estómago, pero a la cánula de tráqueo, en la cánula interna también. Cuando hemos acabado el proceso, volveríamos a poner 2 casas limpias, pero secas, no húmedas, nunca húmedas, porque si mantenemos más humedad, más cero. ¿Vale? Se volvería todo el borde muy blanquecito. ¿Cuántas veces puedo cambiar las casas que tengo alrededor? Pues las veces que haga falta en el día. Si hay muchas secreciones, pues a lo mejor me hace falta más de una vez. A lo mejor hasta en un día entero no me hace falta cambiarlo hasta el día siguiente. Varía mucho en función de las secreciones, es muy variable. Nosotros usamos generalmente clorexidina porque ahora es muy accesible, la famosa cristalmina. En todos los domicilios puede haber, con un poquito de spray enseguida, pero bueno, con suero fisiológico también se puede hacer, con agua con jabón, pero bueno, el agua con jabón a veces te deja más residuo, la clorexidina arrastra, limpia, el aspecto es mucho más amplio que solo el suero fisiológico, entonces desinfecta bastante más. Eso es el ejemplo de lo que veas de la cánula. Vamos a hablar de una cosa que para mí es muy importante también, que es la posición de la cánula. La cánula tiene una forma anatómica, dijéramos, lógicamente la anatomía de nuestro cuello esta posición es natural. Esta no es natural. Mi tono de voz ha cambiado. ¿Por qué? Porque la vía aérea se está cerrando. La cánula hace exactamente lo mismo dentro. Gira hacia adentro. Si gira hacia adentro, si esto fuera la pared de la tráquea, me chocaría contra la pared de la tráquea. ¿Esto qué puede provocar? Lo primero, lesiones por roce. Y lo segundo, una limitación de entrada de aire, que me pitaría el respirador un aumento de presión. Entonces, y a veces no es moco, es simplemente la postura. Entonces, la postura del cuello, a veces es complicado mantener el cuello porque claro, la perder toda la musculatura, el cuello va a bailar en cualquier postura. Pero si tenemos una situación complicada, lo primero es, si el cuello está así, estiro cuello. Cánula, posición correcta y lo más recta posible. Posición anatómica. Cuando hacen una reanimación cardiopulmonar, ¿qué primero que hacen? Estirar el cuello por arriba. Esto es exactamente lo mismo. El cuello cerrado, la cánula posiblemente esté girada y tocando. La higiene. La higiene de las cánulas, lógicamente, es muy importante. Es la parte que va dentro del paciente. Hay muchas formas de hacerlo. Antiguamente se hacía mucho con el método Milton. Era una forma de hacerlo. Es como que ha desaparecido. Entonces, hay muchas soluciones antisépticas que una buena dilución de agua destilada, la puedes tener ahí todo el día las cánulas, no se te van a estropear, aguantan mucho, aunque son soluciones enzimáticas muy potentes, pero funcionan bastante bien. Por ejemplo, nosotros les damos una botella a nuestros pacientes que le dura fácilmente un año. La botella es una dilución de 2 mililitros en medio litro de agua destilada. Dura mucho. Y además te aseguras una correcta desinfección. Y luego, la segunda parte, los valores. El balón es una cosa que a la gente se le suele olvidar y nos puede dar problemas. Problemas que, ¿por qué cambiamos las cánulas de traqueostomía a lo mejor según cada protocolo? Nosotros cada 3 meses. ¿Por qué? Porque la silicona del balón se estropea, se puede pinchar. Entonces, la función que hace el balón, que sería limitar la vía superior y la inferior y mandar toda la fuerza del respirador hacia los pulmones, la perdemos. Vamos a hincharlo un poco exagerado para que lo veáis. Aquí tenéis un balón hinchado. Lógicamente, eso se pierde. Se va perdiendo y se va perdiendo. Puede ser, ¿cómo podemos notarlo? Aquí, comprobarlo una vez a la semana es una forma de saber que el balón lo tenemos completamente bien. ¿Cómo podríamos saber que no está bien? Porque hay una fuga de aire por la boca. Notamos que nuestro familiar posiblemente no tiene esa fuerza para hacer. Lógicamente, entonces, es el respirador el que está mandando el aire hacia arriba porque el globo se ha desacoplado de las paredes de la tráquea porque ha perdido algo de presión o porque se ha pinchado. ¿Vale? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Nuestro neumólogo nos dirá las pautas de hinchado del balón. Pues entonces tendríamos que hacer, si yo lo quiero comprar completamente, lo deshincharía completamente el balón. Tiene una válvula de seguridad, aprieto y saco. Y lo desinflo, ¿ves? Ya no me deja hacer nada más. Estoy a tope. Mi neumólogo me ha dicho que la hincha 6. Pues yo aprieto la válvula. Parece poco, pero es suficiente. La tráquea no es así de grande. La tráquea es pequeñita y no nos interesa un inflado gigante, porque un inflado muy grande pierde la elasticidad del globo. Y lo que hace es hacer mucha fuerza contra las paredes de la tráquea y provocar una herida. Es así de sencillo. Este ya está muy gastado, entonces no queda tan bonito.
Pero bueno, obviamente un inflado del globo a 2 gente son 4, 6, 8 ya. Pero bueno, el que os paute vuestro neumólogo es el necesario. Conclusiones, lo que digo yo. No tener miedo y confiar en lo que se aprende. Lógicamente es una técnica nueva, no sois sanitarios. Pero aunque seamos, yo, por ejemplo, yo voy a dar mi ejemplo, yo vine de primaria y aparecí en el servicio de neumología de clínico. Es la diferencia tan exagerada que es, pero bueno, aprendes. Y nadie ha nacido aprendido ni es torpe por naturaleza, eso tenerlo en cuenta. Hay que aprender y no tener miedo a aprender. Y todo requiere práctica. Requiere práctica y práctica y práctica. Cuando venís al hospital y estamos enseñando, enseguida os ofrecemos a que hagáis. Yo te superviso, pero yo estoy contigo. Yo te enseño. Y yo hago el examen. Les hago el examen, es de lo que he comentado de hacerles un examen. Me interesa saber dónde estáis fallando para reforzar el fallo. Y hacer situaciones complicadas adrede, sin riesgo para el paciente. O sea, les hago putaditas, les escondo cosas, les hago pitar alarmas adrede para que vean qué situaciones se pueden dar. ¿Por qué? Porque en casa se van a dar esas situaciones. Yo quiero que se den estando con nosotros en el hospital. Porque así, si hay una situación de hay un tapón de moco, ¿qué hago? Primero, cough, 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 o sea, asistente para tos, sin parar, para el tapón sacarlo. Pero hay que tener en cuenta que hay que actuar rápido. No puedo pararme a pensar, ¿qué está pasando? No, tengo que automatizar. Y eso es práctica. Por eso, siempre llegar a casa es un primer momento no agradable. Estás ya fuera de tu ámbito de hospital, que siempre estás acompañado por algún profesional, que estás seguro, que en nuestro caso estás monitorizado, que te ven en el control de enfermería, pero llegas a casa y solo tienes tú, tu familia, un pulsioxímetro que te pita si baja la saturación y todo el aparataje. Pues entonces es necesario que todo el aparataje que tengas en casa, tú sepas manejarlo como si estuvieses en el hospital. Lógicamente la experiencia es a base de practicar y dejar la mente muy abierta a aprender. Y nada, pues esto es muy rápido. Lo que os digo una cosa, esto son unas pinceladas. Cada servicio tiene sus ciertos protocolos y su forma de trabajo, no tienen por qué ser idénticas. El paso de los años me hace conocer compañeros de otros servicios, de otros hospitales, no solo de la Comunidad Valenciana, sino de fuera, son protocolos parecidos con pequeños matices que cambian. Y todos son válidos. No tienen por qué ser no válidos, pero matices que pueden cambiar, pero son válidos y hay que dejarse aconsejar y la forma de trabajo puede ser diferente. Esto es un básico, de un manejo básico del tráqueo y sobre todo animaros a que si se toma esta decisión en algún familiar vuestro, vosotros mismos, que no tengáis miedo y que os vamos a apoyar. Y nada, pues hasta aquí todo. Muchas gracias, Pablo. Y a continuación, José Luis Díaz Cordobés, psicólogo del Servicio de Neumología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, con su charla Decisiones compartidas con personas con ELA. Sí, para bajar. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias por venir de verdad. Tanto a la gente que habéis decidido dedicar un ratito con nosotros como a la gente que nos está viendo online, porque habla mucho de la responsabilidad que hacéis con vuestra salud y con vuestros cuidados. Gracias también a Adela por invitarnos y por, como muchos sabéis que lleváis más tiempo, Bárbara, por ejemplo, de hablar de un tema que siempre ha sido tabú y que siempre ha sido algo que nos da mucho susto hablar, evidentemente, no hay que esconderse del susto, pero como según nuestra experiencia como que se quedaba un poco fuera a la hora de abordarlo, pues de forma lo más anticipada posible. Los testimonios han sido clarificadores y han sido estremecedores, desde mi parecer. Llevo un tiempo en esto, pero nos sigue colocando frente a la realidad. Una imagen, un vídeo vale mucho más que 1000 palabras, y aquí venimos del clínico a dar conceptos técnicos, pero a veces un vídeo pues es lo más clarificador. Si alguien no conociera esta enfermedad y viese esos testimonios, pues podría sacar, yo creo, 3 o 4 conclusiones muy rápidas. La primera es que no se puede hacer una decisión de traqueotomía sin dinero y sin un cuidador.
externo. Una persona, lo han dicho mucha gente. De hecho, los vídeos en muchas ocasiones han sido por cuidados. No se puede decidir una traqueotomía sin tener un apoyo no solamente de un familiar, sino de un cuidador externo, y a ver si la deseada ley ELA pues, os permite que la familia pueda tener una vida pues, lo más parecida posible a lo que la tendría si no tuviese que cuidar a un ser querido, ¿no? Entonces, ojalá. Esa yo creo que es la primera conclusión. La segunda es que no se puede decidir esto sin tiempo. No se puede tomar una decisión de un día para otro, algo que está atentando tanto a nuestra vida y a nuestra forma de vivir, ¿no? Aunque hay una solución, que es poder seguir viviendo. Otra conclusión, yo creo, no sé qué os parece, luego podéis opinar vosotros, es que se requiere información de verdad, ajustada a lo que realmente necesito. Y otra conclusión es que todos los testimonios tenían que ver con el sentido de la vida, desde mi opinión. Los conocimientos técnicos están, los procedimientos están, pero cuando uno decide seguir viviendo en determinadas circunstancias o no, estamos hablando siempre de una dimensión que no es ni la clínica, ni la social, ni la psicológica. Es algo que nos perdemos siempre un poco, que es la dimensión espiritual. Es aquello que, sin ser muchas veces religión, pero es algo que tiene que ver con nuestro sentido de vida, con nuestra trascendencia, con lo que es importante para mí a la hora de decidir si quiero vivir en determinadas circunstancias. La única forma que se puede conocer e individualizar, como decía Santos, una intervención y una decisión de tráqueo en una familia, en un afectado concretamente, la única forma es hablar de eso de la forma más anticipada posible, al ritmo del paciente, porque hay gente que no le da la gana hablar de esto y tiene todo el derecho absolutamente de hacerlo. Hay gente que en determinados momentos al principio no quiere, hay gente que durante todo el proceso no le apetece, hay gente que quiere salir desde el principio, pero ya decía Stephen Hawking que eso que defendemos tanto del paciente experto, de la corresponsabilización que decía la gerente del hospital, que se requiere, pues la herramienta más fuerte es la información. La información duele un montón, es muy dolorosa en estos casos, pero la desinformación, según nuestra experiencia, es mucho más dolorosa porque os encontráis en situaciones en casa que yo no pensaba que era esto, yo no habría decidido si yo pensara que, o si hubiese sabido que sí, en fin. La información es muy poderosa de forma anticipada. Y en una sociedad democrática tenéis el derecho absoluto y necesitáis tener los conocimientos tan difíciles que ha explicado Santos, que ha explicado Pablo, ajustados a nuestro nivel de comprensión en casa para realmente tomar una decisión acerca de este procedimiento ajustado a mi vida. No tiene nada que ver, como he dicho al principio, decidir con dinero o sin dinero, o con pareja que viudo. No es lo mismo. Entonces, la única manera es la comunicación, para hacernos esos que hemos llamado expertos. La realidad es otra. Eso es un estudio que más se han movido un poco las letras, perdón. Solo 27, eso es un estudio a nivel mundial que hace ya un tiempo, pero todavía sigue siendo moderno en resultados. Solo 27 personas con ELA de cada 100 se les dio la oportunidad de discutir de forma abierta y distendida y con un modelo deliberativo acerca de su procedimiento. 27. 73% de las personas no se habló previamente, se hicieron porque lo consideró el médico, no se hicieron porque lo consideró el médico. En definitiva, no fueron decisiones, decíamos, del derecho, no fueron decisiones compartidas con las personas. Imaginaos, si estamos hablando del tiempo que requiere para poder hacernos una composición de lugar y realmente si esto tiene sentido de vida, pues que esa decisión sea cuando la ventilación no invasiva ya no está funcionando bien, cuando estamos en una situación de vulnerabilidad, tenemos sensación de ahogo, tenemos daño en la nariz y nos obligan rápidamente a decidir, en el mejor de los casos, ¿sabes? Pues en esta situación estaréis de acuerdo conmigo que no es la situación más óptima para tomar una decisión de este calibre. Lo que decíamos un poco al principio, ¿no? De decidir con tiempo. Sigue siendo un dato moderno. Yo no sé qué os parece, es tremendo que solamente 1 de cada 4 personas en el mundo decide acerca de su vida, acerca de la decisión de la traqueotomía.
La ley 41/2002 del principio de autonomía en España nos dice que tenemos el derecho a saber toda nuestra situación de salud y también tenemos derecho a no saber, que las instituciones sanitarias tienen todo el derecho o la obligación de darnos, a través del principio de justicia, todo lo que hay disponible para ayudarnos y que se tiene que hacer además con buena intención y no con una intención premeditada o consciente de que se está haciendo daño. La teoría es muy fácil, ya hemos visto que la realidad es otra muy distinta. Yo prometo que no tenía estas letras tan feas en la presentación. Estas son pages muy bromas, eso es lo que escribí, y eso luego lo hablaré con María porque... En una enfermedad oncológica, los equipos, en otro tipo de enfermedades donde hay un tratamiento como aquí y donde hay una esperanza curativa y donde hay gente que no sale bien y gente que muere, pero que el tratamiento, digamos, es curativo, que no atenta contra la pérdida de la independencia, pues como que la familia, el paciente, el afectado y el equipo como que se hace, ¿no? Vamos a intentarlo porque estamos a poder salvar la vida y recuperar tu calidad de vida. La decisión de la tráqueo tiene una característica fundamental que la hace tremendamente difícil. Existe la opción de poder, como muy bien sabéis, seguir viviendo, pero a un precio pues tan alto que implica pues que la enfermedad, como han dicho los compañeros, siga avanzando. Hay un procedimiento. Entonces, la pregunta es, ¿la traqueotomía es buena o mala en personas con ELA? Pues ni la menor idea. Para algunas personas sería horrible meterla en una situación de esta decisión si analizásemos eso que hemos dicho antes del sentido de la vida, y para otras personas sería impensable no seguir apostando y seguir viviendo cuando, según mi entorno familiar, mis deseos vitales, mi motivación y mi sentido de vida, pues hace que, como hemos visto en los testimonios, pues tenga sentido. ¿Qué lejos está que esto sea una decisión del médico, ¿no? Que es lo que veníamos un poco a hablar. ¿Qué lejos está ese sentido de vida con lo que pueda opinar, con la pregunta que le podemos hacer? Al santo de usted que lleva aquí 13 años en el hospital, ¿se haría la tráqueo si fuera su madre? Pues hombre, qué fácil es con Bata decir lo primero es lo primero. Hay que salvar la vida. Ya veremos luego, pero mi sugerencia es que sí. He tardado en decir esto 1 segundo y medio. Y estoy siendo un cretino con el principio de autonomía de las personas. No tengo ni idea qué es lo mejor para ti, desde el afecto, desde el acompañamiento. Igual que en la otra posición de esto es un foco de infecciones, esto ya no es vida para estar conectado a una máquina. Eso que tarda también 2 segundos en decirlo, si la persona confía en mí, pues me río de las decisiones compartidas. A veces ni siquiera se habla de esto. Y a veces, en muchos hospitales no muy lejos, llegado el momento de la traqueotomía, hemos llegado al final de la enfermedad. No hay más cosas que hacer. Imaginaos, un equipo médico considera que esto no es vida. Por su experiencia, es que no tiene un neumólogo de guardia si se pone malito un sábado por la tarde, o que por su experiencia previa considera que ese procedimiento es muy difícil de manejarlo en casa. Hemos llegado al final del proceso. Afectado y familiar tiene por qué saber que no es el final del proceso ni que hay más cosas. Bueno, pues todos contentos. El médico o este equipo contraindica un procedimiento que en muchos casos se quiere, el familiar ha hecho todo lo posible y el afectado hemos hecho todo lo posible. Cuando nos estamos quedando sin la opción, en algunos casos, de realmente seguir viviendo si está ajustado a eso que decíamos del sentido de vida, que no tenemos ni idea, los profesionales sanitarios no eran cercanos de eso. Entre que muchas personas no estamos acostumbrados a hablar de cómo nos sentimos, ni eso de qué significo para otros, esas cosas que nunca se hablan, entre que muchos no estamos acostumbrados a hablarlo y entre que los profesionales sanitarios no estamos formados para eso, pues se monta un poco un pito, en el que no se abordan todo lo que reflejaba los testimonios que hemos visto, sentido de vida al final. Venimos de un modelo paternalista de yo soy el profesional y sé lo que te conviene, no se habla tanto, no se juzga tanto, no se supone tanto ni se impone, vamos a sentarnos con la gente para ver qué es lo que realmente quiere y de forma lo más anticipada posible, que esto es fundamental. Vais al hospital cada 4 o 5 meses a revisión.
ese espacio no da tiempo a veces para hablar de temas delicados, salvo en aquellas personas que tienen muy claro lo que quieren y lo que no, y el equipo sanitario tiene la suerte de que dice, oye, que yo no quiero agujeros, o de que yo quiero seguir con todo para adelante. Pero si no se aborda por iniciativa propia, el equipo preguntaba, ¿tú cómo duermes? ¿Cómo llevas la máscara? ¿Cómo tal? Y a los 3 meses no ven. Necesitamos sentarnos. Hemos dicho que la información es muy dolorosa, ya nos encargaremos la gente que estamos para amortiguar todo. La información es muy dolorosa, pero la desinformación lo es mucho más. No hay decisión buena ni mala, lo ha dicho Santos. Es algo así como desde la ética, pues la que menos daño colateral tiene, la que más se ajusta a lo que para mí es vivir así, pero tengo que tener conocimiento de lo que es vivir así. Y la ética lo llama como una decisión prudente, que también hemos dicho antes que para uno una tráqueo es lo menos prudente del mundo. Yo no tengo dinero, no tengo pareja ni hijos y no está bien. En la residencia no. Pues, no sé, es muy distinto a gente que tiene otra posición distinta, no solamente económica, ¿eh? También hay veces que hay familias, si conocéis muy bien, de 5 hijos y también está la persona muy sola. Pero al final, desde la ética es una decisión prudente que también, a diferencia de otras enfermedades en las que la autonomía recae sobre el afectado solamente porque puede hacer las cosas de forma autónoma, pues aquí hay que contar obligatoriamente con la familia para esta decisión. El principio de autonomía dice que la persona, el afectado, tiene la última palabra, pero sería una mala praxis tomar la decisión solamente contando con la persona. ¿Entendéis que no estoy quitando importancia a la opinión de la persona, sino que es fundamental que el entorno social, porque en muchos casos una decisión de traqueotomía está contraindicada, aunque la persona quiera vivir y la conozca bien, si no hay un apoyo, por desgracia? Esto es lo más feo que he visto desde que estoy en el hospital. Una persona me diga, José Luis, yo quiero vivir. Sé lo que es eso. Si lo habéis contado un montón de veces, lo hemos hablado un montón de veces. Pero ni tengo familia, ni tengo pasta, ni tengo un cuidado. Ahora vienen 10 puntos que hemos aprendido a lo largo de los años y que es lo que más quería que os llevaseis. Son frases y que con nuestros errores muchas veces pues los hemos aprendido. La primera es que tenéis el derecho absoluto de que os informen bien y de levantar la mano y buscar espacios formales para que os cuenten esto de forma anticipada, no cuando estáis necesitándolo urgentemente. Y otra cosa muy importante es que cada profesional sanitario puede pensar lo que quiera acerca de lo que es conveniente una traqueotomía, pero no tiene la capacidad para decidir por vosotros en función de lo que él piensa que es para vosotros lo mejor. Entre otras cosas porque no tiene ni idea. No tiene ni idea, no puede saberlo, aunque quisiera, porque ni él mismo sabe en ese momento qué querría él, porque no se está viendo en esa situación, no lo sabe. Imaginar que supiera lo que queréis, lo que quiere otro. Bueno, pues no tenéis todo el derecho. Es una obligación moral por parte del sanitario. La segunda cosa que aprendimos es que siempre es del paciente, salvo cuando no quiera decidir, cuando no se sienta capaz, por impacto de la enfermedad, por el momento o por una capacidad cognitiva, que por desgracia sabemos que en algunos casos hay una afectación que afecta a la atención, un poco a la memoria, también afecta el órbito frontal derecho del cerebro en esa función ejecutiva que es la que nos permite decidir y tomar decisiones, en la que en esos casos que se detecta hay que ser mucho más cuidadoso con la información para llegar a esa decisión prudente. Pero es igual de maleficente no dejar decidir a alguien que puede que dejar decidir a alguien que tiene dificultades. ¿Nos parece dejar decidir a alguien que tiene una dificultad para hacer esa composición de lugar? Pues no está siendo una decisión prudente. Requiere de una ayuda extra. Que, ojo, que haya un test neuropsicológico que diga que la atención está un poco tocada y que la función ejecutiva ha puntuado más en el test, no quita o no debería ser una etiqueta para decir que hay una afectación cognitiva, no puedes decidir. No, a lo mejor no rellena bien un test, pero a lo mejor sabe muy bien
qué es lo que quiere para vivir en casa. No discrimina, es simplemente que nos sirva para alerta al equipo de esta persona tiene dificultades para comprender el lenguaje oral. Cuando nos reunimos con las personas en el seminario, la familia, el afectado y los profesionales, en este caso que hemos visto alguna puntuación regular, que sea motivo suficiente para decir, hay que repetirlo, hay que volver a preguntar, oye, ¿qué has entendido de lo que te hemos explicado? No basta con preguntar, ¿me has entendido? Sí, sí. No basta con esas sí, esos no es. La persona tiene que expresar qué es lo que ha entendido para asegurarnos que realmente ha comprendido la información. ¿Estás de acuerdo conmigo? En el sentido de que una pregunta de lo has entendido para alguien que tiene una afectación cognitiva, pues hace unos años estuve trabajando aquí en este hospital, en el servicio de neurocirugía, personas con afectación grave del cerebro, y cuando se le preguntaba, ¿ha comprendido usted la información? Sí, sí. ¿Pero entonces está de acuerdo con la cirugía? Sí, sí. ¿Ha comprendido todos los efectos secundarios? Sí, sí. ¿Y cómo se llama? Sí, sí. ¿Entendéis la dificultad de los sí, sí? Hay que preguntar siempre, aunque pensemos que lo ha comprendido, por favor, ley número 1, esto siempre. Dime con tus propias palabras que has entendido lo que te hemos contado. ¿Que esto me va a curar? ¿No? No. Es que es lo que ha comprendido. Hay que preguntar abiertamente qué has comprendido de lo que te hemos dicho. Para llegar a esa decisión prudente. La familia, en ocasiones contraindicado. Familia, cuidador externo o una persona al lado. No es el que decide, es un soporte, pero hay familiares que no están dispuestos a cuidar. O hay familiares que salen quitando. Esta enfermedad ni arregla las relaciones familiares ni las estropea. El que se llevaba regular, pues esto no arregla precisamente, ni al revés. Entonces la familia está, y estamos hablando de 24 horas de estar pendiente, como dice Pablo, del pitido, de si la cánula se ha roto, de si se ha soltado. Vamos, yo que llevo allí tiempo y me asusta ponerme en situación de lo que es en casa, pues habrá que valorar también las relaciones familiares de garantizar, en cierto modo, cómo va a estar la persona en casa. Hay que fomentar desde muy pronto, dentro de las posibilidades económicas, la posibilidad de tener a alguien. No cuando el cuidador está ya que no puede, no como de momento puedo, sino de hacerlo de forma muy anticipada para que esa batería del cuidador realmente se acerque, o esa vía se acerque a lo que sería si el familiar no estuviese enfermo. Sé que estoy hablando de una cosa a día de hoy irreal o mentira. ¿Cómo no te vas a hacer la tráquea?, le dice la mujer al marido. ¿Cómo, si existe la posibilidad de seguir viviendo? Para adelante. Tú lo que tienes que hacer es esas decisiones, si no están sopesadas con la opinión real del afectado, según nuestra experiencia, no son buenas consejeras. Las decisiones de un proceso tan difícil y de que requiere mucho sentido de vida para que realmente José Vicente Eduard quisiera vivir 8 años con la tráquea, comunicándose con el IRIS-COM, pues tienen que estar negociadas. Una decisión que está basada en que la familia un poco obligue, en cierto modo, con ese chantaje que hemos visto tantas veces, no son buenas consejeras. Tiene que ser una decisión muy propia. Que luego está el apoyo, por descontado, lo hemos dicho que es fundamental, pero si no está basado en los deseos reales de seguir viviendo así, no son buenas consejeras. Hemos aprendido que esto no es, necesito que me diga usted si quiere o no quiere el tráqueo para cogerlo en la historia clínica y tenerlo muy claro para respetar el principio de autonomía. Un sí o un no en esto, pues hombre, habrá gente que sí lo tiene muy claro, a veces con información real, pero desde luego hemos aprendido que es un proceso de comunicación, que se tiene que hablar pues sin hacer ese encarnizamiento informativo lo antes posible, pero de forma anticipada, para que aún cuando la persona puede expresarse y no está en una situación de malestar respiratorio, puede decir, pues yo es que no quiero vivir con esto. Y eso ya está requiriendo de una negociación.
cuando se hace, si el paciente, en la medida de lo posible, lo más anticipado posible, aunque cambie en el tiempo, aunque nos dé permiso volverle a preguntar cuando se acerque la situación, pues sin lugar a dudas estaría de acuerdo conmigo que se trata de una decisión más prudente que si se habla una semana antes de cuando se necesita o cuando ya tiene un mal ajuste de la no invasiva y se la está pasando en casa a la mujer. Quiero vivir, ya, pero es que no se ha hablado nunca de esto. Pues tiene que bajar, hacerse la tráqueo. Y el familiar, y usted es que no sé de qué estamos hablando. Un proceso. Lo ha dicho Santo muy bien. La gente no queremos tráqueo sí o tráqueo no. Lo que la gente no quiere o sí quiere son estados de salud resultantes de ese procedimiento. Es decir, si esto me va a permitir ir a la playa, salir a la calle, si voy a estar en la cama todo el rato, si me va a permitir hablar, si voy a poder mover la mano como la estaba moviendo hasta ahora. La gente de entrada, lógicamente, digo lógicamente porque todos lo hacemos consideramos como un antes y un después, que desde el punto de vista de los cuidados lo es, pero desde el punto de vista de la enfermedad no lo es, un antes y un después. Lo que se debería negociar en los procesos de toma de decisiones es ¿qué me va a permitir hacer esto? La gente, recuerdo, lo puedo decir porque ella nos dio permiso, Nieves Berenguer, paciente de ELA, presidenta de ADELA, dijo, no quiero seguir viviendo sin poder comunicarme, eso con el sí y el no que hemos visto. No quiero. Y el final, no quiero. Sí, no, con la plantilla muy difícil, sí, no. No quiero solamente poder expresar con sí. De esto hace muchos años y los sistemas de comunicación alternativa y aumentativa no existían muy bien y eran muy caros. Y cuando Nieves conoció el sistema de comunicación aumentativa, dijo, así sí quiero. Lo que más hace que yo no quiera es el sí y el no. Así no quiero. Pero si puedo comunicarme, sí. Nieves escribió libros en alguna ocasión, tenía sintetizador de voz y quiso seguir viviendo 3 años y medio más. Si no tenéis a los médicos cerca, asociaciones y médicos, pues vale, Pablo lo enseña muy bien y os vais para casa. También ocurre en muchos sitios de España que siempre se habla que qué diferencia, por desgracia, hay respecto a esto, ¿no? La mayor amenaza percibida, o una de las mayores amenazas es sentiros solos en casa cuando tenéis este procedimiento. O tener que acudir a urgencias, o tener que llamar a no sé dónde, o a ver cómo cojo la ambulancia para llegar. Se requiere contacto directo con asociaciones y con la gente, como Pablo, que sabe de manejar la cánula, y Santos para evitar ingresos o para resolver dudas vía muy rápida. No sé cuál es. Nosotros tenemos un correo electrónico que algunos conocéis bien, que respondemos con un compromiso que nadie nos paga ni que deberíamos por qué hacerlo, respondiendo los domingos por la tarde. Y lo digo con la boca muy grande porque esto no es nuevo. Esto llevamos, pues no sé, si 10 o 12 años respondiendo correos electrónicos en domingo en Nochevieja también respondimos algunos. Palabra de alguien. La gente no le dice si se pone mal o no. Esto sé que no quiero poner los largos a la gente, sé que esto es otra cosa, pero ya sea con el teléfono de secretaría directo o tenéis que tener un contacto directo con la gente que os cuida, desde el punto de vista profesional. No lo digo mucho porque Santos también lo ha dicho. Antes se pensaba, mucha gente piensa que cuando me hago esto es estar del cuerpo. Bueno, como ya estoy conectado al respirador, ya, pues hasta que es, no sé, hasta muchas veces la gente decide porque no sabía de que puede parar el proceso y de que cuando he decidido seguir viviendo en determinadas circunstancias, cuando pasan 2 años, ya no son las mismas circunstancias. Y aquí sí, pero aquí no. Aquí nos preocupamos de seguir preguntando cuando la gente se hace una tráqueo de, oye, han pasado 6 meses, ¿tú te la volverías a hacer? ¿Estás satisfecho? Sí. Se sigue preguntando, pero pasados 2 años no. La gente, antes de hacer este procedimiento, debería saber que no es para siempre. Que hay un procedimiento para decir,
ya no quiero más. Y habla dos santos de la sedación paliativa y de la prestación de ayuda para morir con dignidad. Una de las situaciones más feas que nos hemos encontrado es cuando gente ha decidido hacerse la traqueotomía, ha vivido con sentido de vida a tiempo, le hemos preguntado, ¿estás satisfecho? Sí, quiero seguir, y llega un momento en el que la evolución de la enfermedad hace que la persona no pueda responder, no pueda dar su opinión. Ni con Iris Bon, ni con Iris Van. No puede dar su opinión porque ha avanzado demasiado con unos cuidados familiares exquisitos, con un deseo previo y sentido de vida que hemos corroborado de que quería, pero llega un momento que no puede responder. La familia no va a decidir parar el procedimiento. Yo no quiero como familiar parar el procedimiento. Si dijo que sí, bueno, pues en esa toma de decisiones hay que discutir, hay que deliberar, hay que saber bajo qué circunstancias. Aunque ahora me estás diciendo que quieres vivir con Atracchio, bajo qué circunstancias de vida no querrías. Porque las cosas cambian y a veces la persona no puede expresar el deseo. Yo también he cumplido de los tiempos y a veces se dan las gracias de, pues eso, como protocolo y tal. Os doy gracias de corazón por dedicar este ratito, no solo por venir, que también, sino por el cambio que implica, no sé si generacional o de evolución de la cultura, de que cada vez las personas nos hacemos más cargo de lo que nos pasa. Que no somos sujetos pasivos de lo que diga el doctor del pueblo, sino que él sabe de conocimientos técnicos, pero el que sé lo que es mi casa es la gente del vídeo y vosotros. Entonces, por eso más gracias que nunca. Así que nos vemos pronto. Hasta la vista. Lo primero de todo, dar las gracias al hospital, aunque no estará la directora, por habernos cedido este espacio que continuamente, pues ya casi es nuestra casa, como ha dicho ella. Dar las gracias a los tres profesionales que nos acompañan y que he de decir que conocen muy bien su trabajo, conocen muy bien la ELA de por sí y conocen también, en el caso de José Luis sobre todo, y de los otros de ellos también, pero sobre todo el cómo abordar cada persona, cómo abordamos cada uno esta enfermedad y cómo hacernos llevar de la mejor manera el diagnóstico y la evolución en la enfermedad, ¿no? Agradecer a todos vosotros por estar aquí, por darnos las ideas también a todas las personas que pertenecemos a la asociación. Al final lo que intentamos es hacer un poco, pues, cubrir las mayores demandas o las mayores inquietudes que tenemos los afectados dentro de estas jornadas. Y bueno, en último lugar, que no es el último, pero en cuarto lugar, a la propia asociación, a los profesionales que nos acompañan y que han hecho posible, pues, que tengamos todo hoy preparado para poder llevar a cabo esta reunión, ¿no? El año pasado empezamos ya a abordar la toma de decisiones, porque esta enfermedad implica tomar decisiones, tampoco implica tomar muchas más de las que hace uno al día, porque hemos venido en el medio de transporte que hemos querido, hemos venido porque hemos querido, en el medio de transporte que hemos querido, hemos comido lo que hemos querido, nos hemos puesto la ropa que hemos querido, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que aquí yo creo que las decisiones que se toman son de una envergadura importante, muy lejos de lo que pues de normal comprendemos, porque bueno, pues apendicitis, rotura de brazo, infarto y estas cosas, pues uno las domina, pero ELA no es tan fácil de dominar, ¿no? Y sobre todo, además, la velocidad con la que en muchos casos pues tenemos que tomar las decisiones sobre nuestro futuro. Y bueno, pues este año hemos tratado el tema que hoy hemos abordado, que es un tema complicado, la traqueostomía, pero bueno, yo creo que teniendo la información suficiente, teniendo una información real, con la profundidad que cada uno necesite por su conocimiento o por sus inquietudes, y desde mi punto de vista, solo desde el mío, a mí me gusta ver las cosas de lejos, ¿no? Porque cuando me acerco ya me ha dado tiempo a pensar sobre ellas, pero no quiere decir que sea la de todos los demás. Es muy respetable el que uno no quiera hablar hoy, no quiera hablar mañana o no quiera hablar pasado. Como habéis dicho también, no sé, todos hemos negado la mayor y hemos dicho
esto no puede ser, seguro que se han equivocado, serán muy listos, pero se han equivocado, ¿no? Y entonces, bueno, pues cada uno transitamos por la enfermedad, pero yo creo que la información es muy buena y tenerla de primera mano, pues es importante. Y bueno, pues a partir de ahí sí que es cierto que esta enfermedad más que esta enfermedad, este tratamiento, este paso dentro de la enfermedad es clave, y que si contáramos con la ayuda, como han comentado José Luis, a nivel de los cuidados, sería un paso mucho más fácil para todas las personas. Ahí estamos trabajando como asociación, ahí estamos trabajando como confederación, con CONELA. Hoy por hoy tenemos 3 proyectos de ley, aunque no tenemos mucho acuerdo, pero poco a poco se va cerrando el acuerdo y bueno, pues tenemos la confianza y la ilusión de que dentro de este año pues podamos dar un paso importante en ese sentido, y que podamos tener algo más o mucho más de lo que hoy por hoy tenemos, y que se pueda vivir con ella, porque con ella, si se quiere, se puede vivir. ¿Vale? Más cosas. Bueno, dar las gracias, como he dicho antes, por las ideas, invitar a todos a que cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier situación que nos surja dentro de la enfermedad, es que no conocemos nadie esto. O sea, sinceramente, yo no la conocía hasta el día que me la diagnosticaron, y no quise ni entrar en el Google. O sea, dije, paso, ya me la contarán, porque me quiero anticipar en este caso a las cosas, ¿no? Pero cualquier duda que nos surja, ese es el sentido que tiene la asociación, el recoger cuáles son las necesidades, cuál es la situación de cada uno, e intentar trabajar sobre eso y ayudarnos entre nosotros. Y luego, como último punto, me ha venido genial la presentación de José Luis, que era mi último punto y más largo, pero yo lo voy a hacer corto. Y es que los afectados de ELA no tenemos problemas cognitivos. Alguno de demencia puntual, pero nos vamos dejando de mover, incluso dejamos de hablar, no podemos comunicarnos, pero pensamos y nos podemos comunicar con otros sistemas alternativos de comunicación. Y esto implica pues que nuestra reflexión, nuestro razonar, nuestro porqué nos acompaña durante toda la enfermedad, pese a que seamos más activos o menos activos. Y eso yo creo que nuestro entorno debe tenerlo en cuenta, el que nuestras ideas y nuestro pensamiento existe, que es el nuestro, y se tiene que consultar siempre, y yo diría que se tiene que ejecutar siempre. Luego, pues cada uno tenemos un entorno y a lo mejor tenemos muchas ilusiones, a quien es más iluso que otro. No lo digo en negativo, sino por la capacidad de ilusión, ¿no? Y hay que bajar un poco a la realidad, pero sobre todo que se respete la opinión de las personas. Es el motivo de que hagamos estas sesiones, para dar el máximo de información a todos, que cada uno pueda razonar las cosas, pueda interpretarlas y pueda llegar a una decisión, la que sea, pero la suya propia. No sé qué. Yo creo que al final no hablamos, pero podemos hacer cosas. ¿Vale? Y nada, pues sin nada más, pues daros las gracias, de verdad, y bueno,